Suscríbete a la Panterita. Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, muy bien, Bruno, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. ¿Por dónde empezar? ¿Qué partidazos tuvimos ayer? Y pasaron PSG y Borussia Dortmund. Ahora, lo del Barcelona, para ustedes fue falta la de Araujo, era para expulsión. Sí, falta roja. Falta. Y yo me Por acordé... eso lo de Gundogan que dijo, le regalamos la clasificación del Claro, partido. totalmente. Yo, acá Federico se acuerda que Que- yo tuve un debate muy fuerte con Ariel. Mira de qué época te estoy a hablar. Rusia 2018, Colombia-Japón. Al comenzar el partido, La Roca Sánchez, para evitar un gol de Japón, se tira con la mano. Penal roja al comenzar el partido. Japón termina ganando ese partido. Y yo le decía a Ariel, el jugador necesita inteligencia. Yo sé que tiene las pulsaciones a 1000 por hora, la adrenalina, todo lo que quieras. Pero deja ese margen de pienso. ¿A qué quiero llegar? Lo que después declaró Gundogan, a diferencia de su técnico que todavía siente que es exjugador y no entrenador, que es el caso de Xavi Hernández. Y así le va. Allí, para exagerar nomás un rasgo, Araujo le tuvo que decirle, entra nomás mi hijo, entra Arcolá, vamos Ter Stegen, o hacer el gol, felicidades y a reponer, que fue un poco lo que el año pasado también utilicé como argumento con el tema de Miguel Martínez, en la jugada de Derry González. O sea, la evaluación en ese momento que él tenía que hacer era, Ya me ganó. lo mejor es dejarle ir, que a lo mejor puede fallar, claro, puede porque- atajarle al porque ya le arquero, ganó puede ir al velocidad, palo, le ganó pero velocidad. O puede no, ser pero gol, no claro, dejarlo pero seguimos diezmado 11 al contra equipo, 11. no Claro. dejarlo a tu equipo diezmado, porque Más hoy como día, estaban esos muchachos Mbappé y Dembélé, como estaban, no estaban ¿En qué como para... momento del partido? Sí. En el primer tiempo, vos tenés 2 goles de diferencia. El año pasado, y también aquella vez Ariel, y también el futbolero te dice, pero vos estás loco, Dani, ¿Cómo? ¿Qué es lo más sagrado para un jugador que está a la hora de defender, ya sea arquero o defender? Evitar un gol. Y Martínez evitó un gol. Felicidades, evitaste el gol, te hiciste echar, entró tu tercer arquero, igual casi te lo gana. La otra vez la 2-0 contra estaba dimos, ganando ese partido. pero- la que puede contra haber- dimos la otra vez con lo de Enzo. Allí sí. Que Enzo, si él lo podía agarrar al que se iba de Colo Colo y Se era iba al pulsión, partido, claro. salvaba el partido, se iba expulsado. Y era héroe. Pero eran 94, 95 minutos. Era la Cosa última que- jugada del Es partido. diferente. Puede haber ¿cuándo una- fue que, perdón, ustedes que gozan de mejor memoria, Suárez fue que hizo algo así? contra Perfecto. Ghana. Suárez hizo, Uruguay agarró y se hizo gana. expulsar y ganó Uruguay. Uruguay No le gana interesó. cuarto de final 2010, pero ¿cuál es el denominador común de esa jugada que recordás de Sudáfrica y el que recuerda Federico de Colo Colo Cerro, que hasta ahora le significa el baneo, prohibición a Que Enzo era la Jiménez? última jugada Era del partido. literalmente la última jugada del partido. O sea, en la última jugada, supongamos que el Cerro Alianza de la vez pasada era de definición. Si un peruano, si Zambrano en vez de tirarse como se tiraba como arquero, le iban a aplaudir porque le iba a dar una posibilidad más para que no pierda el equipo. Ahora, está ganando por 2. Es primer tiempo. Y hacer lo que haces. Vos podés siempre ser proteccionista como Xavi y echar peste al árbitro, o ser como Gundogan, que viene de ganar absolutamente todo, y ya había declarado así cuando perdieron un clásico en esta misma temporada. Hijo, déjale, hasta deja que haga el gol. Porque hoy en día se tiene que pensar, estos son La super atletas. de Enzo, por ejemplo, es como una muy buena radiografía que podemos hacer, ¿verdad? Porque si Enzo Jiménez agarraba, inclusive con la mano tapaba esa jugada, o le agarraba y le perseguía al jugador y se le tiraba y le hacía una falta fuera del área, ¿verdad? Y era expulsión, pero un tiro libre y se acababa el partido. Terminaba 0-0. Enzo Jiménez hoy iba a hacer, ¿sabes qué iba a hacer? Trending topic, pero como héroe iba a estar, no salvó. Todo lo Perderte contrario. un partido. Todo lo contrario de lo que se dice, iba a ser el vivo. Claro. Fue para pero vivo ahí y está eso lo fue que vivo. ayer Ariel dijo también, Sí. la hipocresía, la doble moral que tenemos no, en ahí el no. fútbol. No, Ayer Ariel dijo. Pero Sí, pero ese acá es inaplicable, ¿sabes por qué? Porque si esa misma jugada de Enzo contra Colo Colo era a los 15 del segundo tiempo, mira, te digo hasta Changüí, no te digo 40 del primer tiempo. No hagas.
esto que se dice. ¿Cuándo tenés que hacer? Cuando es la última jugada Claro, del partido. estamos hablando del recurso in extremis, por Claro. llamarlo de una manera, ¿verdad? La última jugada. Lo de Suárez, lo de Enzo. Porque vos podés encontrarle diferencia igual también al tema de la mano. Porque instintivamente el jugador dice, bueno, no puedo dejar pasar la pelota y toca con la mano, mete la mano, ¿verdad? Pero en el caso de Araujo, él tenía todo el tiempo del mundo, como todos ustedes dicen, dejar pasar, está el arquero, resultado a favor. No es que ya Tenés que la tener pelota pasa y es gol. una frialdad enorme también para calcular Pero todo ya está eso más de este lado, ¿verdad? en milésima. O seguir No, con ese tema que el yo del jugador tema es- de lo que dice Fabio, lo instintivo a veces, yo creo que es Puede muy traicionar, difícil de ¿verdad? manejar porque allí no creo que no hay tiempo para pensar en consecuencia cuando se da una suerte de Sí, claro, porque vos estás sobre la línea. cuestión instintiva y en no vas el a pasar fútbol. la pelota, pero ¿verdad? vayamos la de ayer. No, sí. no, por La eso de ayer, Araujo. la de Por ayer eso yo digo. creo que Araujo capaz pensó La de ayer que no el es otro instintiva. marcador central estaba más cerca y pensó que se podía haber corregido, qué sé yo, ¿verdad? Pero ¿sabes a lo que yo apunto y a lo que yo critico en ese tipo de jugadas cuando exijo una inteligencia superior al de la media? Estos son atletas recontra preparados, se les llena la cabeza con 500 situaciones y esa es una situación, aunque suene muy contradictorio, donde tu peor escenario no es que te hagan un gol, porque ¿qué te dicen? No, ¿cómo te vas a dejar hacer un gol? Vos sabés que hay situaciones peores y especialmente en la liga, porque la idea central de Gundogan en eso. Este tipo de partidos, jugar 11 contra 10 tanto tiempo, No, es una locura. No, se es puede, enfrentar no se puede. a Brasil y la Argentina con 10 en el primer tiempo. Es muy condicionante. Ayer incluso vos estabas recordando y me quedó la charla que tuvo Araujo con el central, que dijo que vos le están hablando de cómo marcar en papel los últimos detalles, porque lo tomó bien una charla ahí. Eso es concentración, Claro. eso es estar dentro del partido y, Y el él partido... Él claro, porque el técnico sí. te da opciones, te dice, mira que si juega a la derecha va a hacer, vamos a hacer esto y esto, si va a jugar a la izquierda, y Mbappé se paró en el medio, o sea, en el centro, como un 9, ¿verdad? Pero al margen de todo, Fabio, compañero, se cayó Barcelona llega hasta acá. Este Barcelona llega hasta acá, o sea, no. Pero Ni mira, hablar, la expulsión por eso fue- ayer en esta mesa, si era otro tiempo, Creo que todos le dimos damos PSG, al Barcelona yo le di directamente. Barcelona. Yo le di Barcelona porque Nosotros le dimos al PSG. me gustó porque- la reacción que tuvo la respuesta en Sí, pero París. es un equipo... Pero es un equipo terrenal, eso estamos de acuerdo, Totalmente. terrenal, porque si era el equipo de Messi, compañero, No, como Xavi no. Hernández, con 10 y todo seguramente Lo que no le daba la aguantarle. pelota, no le Claro. daba la Pero, pelota. ¿sabes qué? Yo ahí quiero llegar. Hoy, a este nivel de fútbol elite, jugar casi una hora con uno menos Muchísimo, ¿no? es Claro. demasiado. Entonces, repito, es un, no quiero decir preconcepto, pero ha de ser romper uno de los mandamientos más sagrados del fútbol. Porque te van a decir, ¿y qué es lo peor? Un gol en contra. No, hay algo que es peor que recibir un gol o dejarse hacer un gol si es que suena muy chocante, que es que te expulsen a un jugador. Por eso cuando Gundogan y Ter Stegen dice lo mismo en la zona mixta, cuando dice, allí si hace falta es roja. O sea, te lo dice el volante más laureado. O sea, Gundogan ganó lo que no ganó todo ese plantel que tiene ahora Barcelona. Te lo dice el arquero. Cuando allí hacer falta es roja. Y si seguís la lógica, roja en un partido de este nivel es prácticamente pegarte un tiro. Entonces, dicho de otra forma, es como que le decís a tus jugadores, miren que hay situaciones menos peores que una roja, incluyendo un gol. Hasta en un 0-0. Por eso siempre, casi todos dicen, yo prefiero que me hagan un gol en contra y que le echen a un rival, si yo puedo hacer una especie de ecuación, de trueque. Porque muchos te van a decir, y eso depende también de cuál es tu capacidad. Porque hay equipos que son malos y no saben hacer pesar el hombre de más. Pero estamos hablando de cuartos de final de Champions. O sea, allí se supone que ya un equipo con una roja te va a destruir. Yo te digo con respecto a eso que decís, Dani, sinceramente te digo, cuando marcó Vitinha el gol, yo ya me fui a Dortmund Atlético. ¿Por qué? Porque hay demasiada diferencia y era al caer el tercer gol de PSG, porque demasiado es en el fútbol actual 10 contra 11, hay más espacio, todo te juega en contra. Además, ¿Qué pasó este a es un Barcelona, equipo de ¿verdad? Barcelona muy joven. Hay También, mucha gente claro, joven y que se está es reinventando. inexperta Está todavía. queriendo volver a ser, está en un proceso Y hay muchos de que volver a ser el grande, pero tiene su van a tiempo salir y su seguramente. secuencia. Porque hoy decía, el diario Sport decía que Rafa Márquez va a ser el nuevo técnico. Hace un mes cuando perdió contra Villarreal y como que perdió la liga, Xavi dijo me voy.
Y va a estar Rafa Márquez, no sé si experimento, ¿verdad? Pero un tipo muy ligado Mexicano. a Barcelona, mexicano, sí. Que fue figura, capitán y todo de el Barça antes de la era de Messi. Él fue la era de Ronaldinho, ¿verdad? Él Ahí estuvo estuvo, con Rijkaard estuvo también, ¿verdad? Exactamente, con Richard, sí. Ahora, lo de Dembélé es una cosa de loco, porque Dembélé fue comprado en 135 millones de euros, tuvo 6 años en el Barcelona, ¿verdad? Y Laporte decía, es el mejor extremo del mundo. Nunca le funcionó al Barcelona porque tenía problemas de indisciplina, era un tema, jugaba bien, jugaba mal, y termina siendo uno de los jugadores claves en este partido para eliminarlo al Barcelona, y salía sonriente. Y es más, previo al partido le recibieron de una manera, le tiraron de todo, le pusieron una especie de Claro, pancarta de $1 de 100 dólares. Lo que sería en España ¿verdad? hace 30 años atrás el pesetero, ¿verdad? El pesetero, ¿verdad? Claro. No, Es y, una versión descafeinada de cómo recibieron a Figo. exactamente, también. pero qué partido. Qué partido Para hizo que le duela Dembélé. más a la gente de Barcelona, Dembélé en esta temporada, porque uno puede decir, no, pero volvió a su país, que esto. Él no era titular, o sea, en algún momento era Barcolá con Kolo Muani para juntarse a Mbappé, o a veces jugaba Ali, a veces jugaba Barcolá con otros. Él hizo 3 goles en toda la temporada, y 2 le hizo a Barcelona, en la ida. 2 goles claves, 2 goles cuando la estaba pasando muy mal, cuando estaba perdiendo la serie. Y después está lo otro, hasta cuando se marcaba. Xavi es un tipo que durante toda su campaña como futbolista lo habían echado 2 veces. En esta temporada como técnico, ayer sufrió su 3ª expulsión. Entonces cuando Luis Enrique también después declara, más allá de la controversia arbitral o la polémica, uno de los roles del técnico es transmitir tranquilidad. Por eso uno, por ejemplo, cuando ve a esos técnicos que bracean demasiado y están siempre al borde de la expulsión, eso contagia. Ancelotti es un Ahí ejemplo tenés. de que O sea, la sobriedad, la tranquilidad que Mira tiene. que Klopp ha de ser de la otra, pero tampoco, o sea, yo por ejemplo cuando veía esa estadística, o sea, un tipo como jugador que fue un bastón y galera, 17 años, 2 expulsiones. Y en su temporada como técnico ya tiene 3 expulsiones. Y ayer cuando se lo echa, el equipo también se va. Y para coronar, Cancelo no puede hacer ese penal. Ahora, tirarse el como se cruce tiró. de semifinales, ahora que vamos a tener el de Dortmund-PSG. Dortmund, qué partidazo contra el Atlético de Madrid. Ese fue un partido cambiante también. Sí, Eh, se vio una versión. Lo que erraron los dos, ¿eh? Sí, no, mano a pero mano, igual un increíble. Empezó así. Xavi Sí. tuvo una que a Pilicueta le saca y de esa jugada, increíble como Morata falló. Mano a mano. Sí. Sí, Viste que definieron igual, Morata y Correa. Sí, Los sí, dos sí. amagaron, parece que la arquero le tapó bien el segundo palo y se la tiraron al primer palo. Y realmente fue un partido muy cambiante porque yo cuando se pone Barcelona 1-0 dije, bueno, vamos a Dortmund. Sí, claro. Si algo puede sorprender. Ahora, al PSG ya no le va a hacer igual lo del Dortmund. Que en relación a lo del Barcelona te estoy diciendo, Dortmund es un equipo jodido, juega muy bien. Y sobre todo, ayer lo que a mí me sorprendió, sinceramente, la fragilidad defensiva de Atlético de Madrid. Le hicieron daño de todos lados. Bueno, también Que fue un ida y vuelta. tiempo, Que era fuerte antes, ¿verdad? Claro, Dixel jugando de stopper. Mírate, bueno, estaba por ver qué golazo el de Correa, cómo le pega, de costado le pega. ¿Y lo del tanque? Fulcrum. Y ellos siempre tienen un... Ahí está, ahí está. La pica, Mirá, la pica, mirá. la pica. Pero minuto 4. No. No, y esa derecha Tremendo. la zona de... Por eso Simeone hizo triple cambio y ahí el equipo mejora. Pero la cronología es llamativa, porque no es común. Era la remontada de la remontada de la remontada. Fíjate cómo fue la secuencia. Sí. Dortmund le da la vuelta a la serie, después Atlético le da vuelta a la serie 2-2. y Dortmund le da vuelta otra vez a la serie. En pocos minutos, En ¿no? el 2-2 le dan la oportunidad al Atlético de volverse otra vez equipo sólido, fuerte defensivamente. Pero lo que destartaló todo fue otra vez el gol del delantero, ¿verdad? Que fue un golazo por la forma en que Ayer, define. ¿quiénes le pegamos? Yo fui por Borussia y por PSG. Ah, ustedes dos. Nosotros dos. Nosotros tuvimos con Paris Saint O Germain. sea, yo estaba convencido que PSG Vale. pasaba y que pasaba a Dortmund también. Sí, Paris Saint Germain yo también, pero Dortmund vio el partido hasta los... Me imaginé el partido que se dio hasta los 70.
Porque realmente, pero qué pesado que este equipo es. Cuando Morata fue solo dije, bueno, acá se termina. Sí. Pero... Yo cuando estaba 2-2 también dije, mira que bien estamos, te dije. Y después en un flash, Sí. pero lo de Barcelona, que mal está Barcelona, tío, va a tener que cambiar 6 jugadores por ahí. Esto de ayer. Si quieres y, un ya, equipo- y el otro golpe el Mundial. Claro, el Mundial de Club afuera. Estoy viendo. Atlético clasificó ayer. Estoy viendo Sí. esto. Lo que vemos en la Champions es realmente de lujo. Y ustedes se percatan del nivel, el ritmo de fútbol que tienen, la técnica, todo El lo, juego, cómo juego, cuidan los juego. espacios y cómo reconocían ayer que en un evento como la Champions tener un hombre menos es fatal. No, claro. Es perder el partido prácticamente porque no es imposible aguantar, decían los del Barcelona, ¿verdad? Estoy nomás mirando, el periódico británico The Sun publica hoy que Rodri tiene un contrato que está por vencer ahora y él gana 180.000 euros a la semana. Rodri, ustedes saben, bueno, había marcado el año pasado el gol de la victoria frente al Inter de Milán, con el que se consagró campeón por primera vez en su historia el Manchester City de la Champions League. Pero de todas maneras es un jugadorazo. ¿Qué pasa? Ahora le ofrecen 300.000 euros por semana y va a pasar a ser el tercer jugador mejor pago de la plantilla del Manchester City. Estamos hablando del volante central, el español. Porque el mejor pago es Kevin De Bruyne. 400 millones de euros a la semana gana. El segundo mejor pago es Erling Haaland. 375 millones de euros. Mil euros. 375.000 euros. 375.000 euros. Sí, claro, 375.000 euros. Entonces, vos decís, pero ¿cómo ganan tanta plata? Y bueno, cuando vos ves el show, vos ves el espectáculo, ahí vos decís, no, es que estos ganan dinero, ganan este dinero porque el show que hacen es impresionante, es arte, es peliculejo lo que hacen, ¿verdad? Se brindan al máximo el al ida y juego. vuelta, vos no sabés qué puede pasar, quién va a clasificar, uno le da la vuelta al otro, realmente es impresionante. Y ahora la ida de las semifinales el martes 30 de abril y el miércoles 1 de mayo, el día de feriado. Lo que quiero saber es cuál de los dos de las llaves va a ir el 1 de mayo, el miércoles. Supongo que va a ser el de hoy, ¿verdad? Porque hoy juegan Bayern, Arsenal, habían empatado 2-2 el partido de ida, juegan en Alemania. El gran partido City-Real Madrid, juegan a las 3 de la tarde, 3-3 el partido de ida, juegan hoy en el Etihad Stadium y no sé cuál es, ¿verdad? Pero ya la revancha después inmediatamente también. Del 30 de abril al 1 de mayo de los partidos de ida, saltamos a la siguiente semana, martes 7 de mayo y miércoles 8 de mayo. Y ya la final es el 1 de julio en Wembley. Que en realidad iba a ser... en Turquía tenía que ser, pero hubo un tema de... No. En el Allianz Arena. Porque viste que corrieron el calendario por el tema de la pandemia. Sí, pero ya reprogramaron. Sí, y porque ya está regularizado. Ya está regularizado. Sí, no, ahora está regularizado, sí. Pero viste que el año pasado fue en Turquía. El del año pasado le dieron por fin a Turquía, porque Turquía era el que tenía que hacer el de la pandemia. Claro. Vino la pandemia. Claro. Y después vino otro problema turco y tuvieron que ir a París. Por eso el de la pandemia fue en Portugal, el que Chelsea le gana al City 1-0. Pero del año pasado ya tenía que ser de Wembley. No, y por eso, al correr y al darle a Turquía, el que no le pudieron dar, tuvieron que correr sí, a no, Londres y a Berlín. Eso. O sea, el año pasado tenía que ser Wembley, es ahora, porque claro, se corrió. Porque a Turquía le tenía que dar y bueno, no le pudiste dar por una cuestión de fuerza mayor. Y el del 22 fue en Saint-Denis, donde hubo tantos problemas con el tema de los hinchas de Liverpool, que después la UEFA le quiso culpar a los ingleses, y después hicieron una investigación donde se metieron los gobiernos y la UEFA tuvo que pagarles a todos los que fueron de visitantes en ese partido contra Madrid. El 30 de abril, 30 de abril Borussia, Paris Saint-Germain
Y 7 En Alemania. en Alemania, sí. 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 Y, entonces, viste. 1 de mayo, Real Madrid contra Bayern o... Ah, no, City. Que está como favorito, Bueno, ¿verdad? City, Real Madrid o Sí, Bayern sí. Arsenal. El 1 de Vaya mayo, uno a qué saber lindo. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Qué lindo también. para el asadito, hermano. ¿eh? Sí, uno más. ¿Será que tenemos fecha ese día? Hay Yo voy copa a ese transmitir día. ese partido el miércoles. Y no, pero nosotros, yo hablé en singular, dije. Bueno. Pero después de transmitir te puede comer mejor todavía. Y no sé, pues, a lo mejor mirando. tenía- Pero será que tenemos que... hay Copa, partido. Copa Libertadores no hay. No hay esa 1 de semana. mayo. No, Era pero. la fecha que se quería. y vamos a ver si es adelanto. Porque parece que la divisional ahora está corriendo detrás, ¿eh? Sí, está. Por el tema de la Sí, sí, selección, sí, sí, sí. Hay una Che, fecha que no se jugó. Y Barcelona se quedó sin nada porque inclusive se quedó fuera del Mundial de Clubes del 2025. Sí. Leo textualmente lo de Gundogan. Gracias, Wilson. Una decepción inmensa no clasificarse para las semifinales, cuando teníamos todo para hacerlo. Por cierto, ganamos como equipo y perdemos también como equipo siempre. Toca recuperar y prepararse para el clásico de este domingo. Gracias por el apoyo. Este es Koundé. Perdón, esta es la declaración de Koundé. Y lo de Gundogan que dijo, literalmente dijo, le regalamos. ¿Vieron fútbol argentino ayer, muchachos? Sí. Vamos a hablar de los partidos de la Champions de hoy. ¿Cómo lo salvó Tenemos tiempo, el chiquito a Boca ayer? Porque Ganó Boca. el viernes fue 1-0 Villano gol de contra Cavani. Estudiantes. Cavani, ¿quién gana? Sí. ¿Cómo Boca logró con 10, gran parte de la recuperar un obra, nivel? hermano. Jugó con 10 Boca y Godoy Cruz casi lo elimina porque hay uno en el travesaño sobre la hora. Y Racing dio show pero quedó afuera. Que el goleo. 4-0. 4-0 ganó. Y quedó fuera. Quedó fuera. ¿Quiénes clasificaron ayer? Porque Estudiantes le dio vuelta Le dio vuelta a Lanús. a la Lanús está ganando una Estudiantes, serie, ganó Estudiantes 2-1. Defensa, Boca y Godoy Cruz que ya estaba. Godoy Cruz. El clásico va a ser el domingo en Córdoba. Con las dos hinchadas, River Boca. Y después tiene una serie donde yo creo que... ahí está el gol de Cavani. Y ahora estaba mostrando en la cancha de Córdoba que está en pésimas condiciones. ¿Qué concierto que hubo ahí? ¿Por qué está en pésimas condiciones? No sé, desconozco porque dijeron que va a estar para el domingo. Estaba así tipo la de Cerro despeinada, ¿verdad? Despintada. No, pero estuve viendo parece que le que... pasaron el... Dijeron no, que la va a misma estar. cosa, que le pasaron Sí. un tractor así... Sí, estaba toda... totalmente... Parece una plantación, Sí, ¿verdad? y ahí se juega River Boca. Ahí se va a jugar River Ese Boca es el un solo domingo. partido, Federico. Un solo partido, mata. Y el que gana ese ya pasa a A semifinales. las semifinales, exactamente. Ayer jugó Bogarín desde el arranque. Un partido donde ¿Eh? la particularidad es que es un partido donde pueden estar ambas hinchadas. Sí. Entonces se fogoneó mucho que después Hay una de locura general después del 18, ¿verdad? La final de Madrid. Después de Madrid por primera vez, Primera vez. se van a encontrar las hinchadas. Ya que Quiero nomás decir algo. No hay mal que por bien no venga, dice una frase. No va a jugar Tchouaméni. ¿Pero saben quién va a jugar hoy? ¿Quién está anunciado en principio? Toni Kroos, papá. Te quiero ver con Toni Kroos, es cierto, no tiene ya esa... Pero es un maestro de los maestros. O sea, yo te digo, después vamos a hacer nuestra pollita El interna año acá. pasado al medio de Madrid le costó mucho ya la dinámica del City. Ya le costaba. Los años no pasan en vano. No, ya sé, pero en este tipo de partidos, pues vos tenés un Una genialidad suya y puede volcar yo no el sé partido. si vos viste los últimos pases que hizo Toni Kroos en los partidos del... Hay un pase No, que- hace poco ¿a es quién cuando que vuelve le a hace la un selección de pase al Alemania. vacío? Vuelve a la selección de Alemania, juega con Francia. Alemania. Alemania-Francia. Ahí está. Y ahí hace un pase que muy pocos futbolistas en el mundo hacen. Para el ¿verdad? arranque del partido fue. Al arranque del partido. Sí, fue el gol El gol tempranero. más tempranero de la selección de Porque él vio el Alemania. hueco y tiró. Por el gol de sí, juega Wirtz, el juego directo. La estrella de Leverkusen. Bueno, pues se dan cuenta que nuestros analistas ayer fracasaron, Fabio. ¿Por qué? Y fallaron en su pollita, papá. Yo le dije, mira, PSG y Dortmund van a pasar si me hacían caso, mira. ¿Cuánto pagaba que pasaba Dortmund? ¿Cuánto En mi pagaba caso que pasaba no PSG? Vos te ibas a poner 1 millón o hoy amanecían con 10 millones de guaraníes. En mi caso no contemplé la expulsión, sinceramente.
30 Pero minutos. igual le de presión. ganaba, ¿eh? Igual le Mira que cuando hace el gol Sí, Barcelona... 2-0 arriba. Bueno, pero Barcelona salió a esperar 2-0. a Paris Saint-Germain, un equipo chico, Barcelona con respecto a lo que era Pero antes. después mejoró muchísimo. O sea, como Desde el gol está mejoró extrañando muchísimo hasta los hasta la catalanes, ese equipo de antes, hasta ¿cuántos? 5 años atrás, 4. Después ya se volvió cualquier cosa. Es cierto, Araujo, lo comparo con Diogo, que en algún momento fue a Real Madrid, buen empresario, buen físico, pero no, un tipo, y no lo hablo de ayer, estoy hablando de los bailes que le pegó Vinicius Claro. últimamente. Sí, no. No Ahora, es un tipo que hago una tenga nivel de pregunta. Barcelona de aquella época. Y lo de la pollita de ayer, Bruno, vamos a admitir que Atlético tenía, No, ya sé. Claro. Puedes decirme todo, vos me podés No, cantar un tango, lo que por vos supuesto. quieras, hermano, Es igual que da la de hoy, para Te das mí, cuenta que- para mí tendría que ganar el City, pero desde donde lo veo, pero no sé, tampoco. Y Mira, el otro, hoy te digo. y el otro el Bayern le tendría que tirar la camiseta a un equipo que tiene su historia. Pero ¿sabes qué te digo? Y bueno. Te digo, ya ahora te voy a A decir, ver, ¿qué? el Arsenal va a pasar hoy. Ah, la pucha. Mirá, El Arsenal va a pasar hoy y Manchester City y Real Madrid a la 1:30 les voy a decir. Voy a esperar la confirmación del equipo si arranca Toni Kroos, porque está Modric también ahí. Modric también puede Pero jugar. Tony fue titular del partido anterior. Y bueno, y por eso... Sí. No, acá me está diciendo, gracias Luis Domingo Lescano, sí. Y esperame un ratito, déjame pensar un poquito más, porque esa es una serie más complicada. Vamos a ver, Pero Madrid City ya tenés sentencia. yo no sé si vos escuchaste o me estás escuchando sin prestar atención. Es posible, sin prestar atención. No, que dije recién, Ariel, Ah. que voy a esperar la yo pensé que confirmación dijiste del por equipo. Bayern Arsenal. No, Bayern, Arsenal ya sé, Arsenal. Arsenal va a pasar hoy. Bueno. Hoy le va a sorprender al Bayern. 2-2 terminó el partido de ida. Bayern se le va y encima, en una, atendé que lo que te voy a decir, Ariel. A ver. En una le va a pintar la cara a Arsenal. Bueno, y en el otro precisa de la... Y en el otro voy a esperar un poquito más, se confirma el equipo Pero ¿cuál sería la tendencia más o menos? y la tendencia es merengue. Para sorpresa de muchos. Porque realmente hay que reconocer, City es el gran favorito. Sí. Y te digo que del ganador de Real Madrid City, ahí está el campeón. ¿Qué es esa tu mirada, Fabio, al aire? Abrí todo tu ojo. Parece estoy parece que pensando, naciste y de tu no, mamá te está no, recogiendo. Estoy abrí tu ojo al mundo. estoy no sé, analizando ¿eh? nomás por los otros semifinalistas, el PSG. No, y te quiero dar la razón, sí, porque estaba pensando nomás así rápido también al vuelo Borussia, PSG. ¿Te y- imaginas un City Arsenal en semifinales? Será lo que va a hacer. Ese juegan ida y vuelta, Dani. No, Sí. sí. Pues ya sé, ahí vas a tener Premier League Pero después, nivel pero yo top, creo que, top. Pero después el bodrio que ofrecieron en la Premier, yo espero que sea uno de los dos. No, pero Dani, ahí van a... No, ahí es va a que, ser otro es que el- todos los partidos, porque demasiado se conocen Guardiola y Arteta. Fíjate que los grandes Y Arteta partidos era su fueron... asistente. Claro, fíjate que los grandes partidos fueron City-Liverpool, Exactamente. Liverpool-Arsenal, pero cuando fueron City-Arsenal, demasiado se conoce. El último 0-0. Hasta los más fanáticos de la ¿Y qué Premier dijeron preferís, por ejemplo, un que Real uno Madrid? de los dos contra el otro. Y antes de eso no le Pero los dos juntos no, No. porque demasiado Bueno, se está conoce. bien. Antes de ese partido que vos decís, Dani le ganó el City, ¿verdad? Había ganado City, no recuerdo, pero le sacó No, pero, diferencia. O sea, el único partido de la Premier que decepcionó fue ese. Hace el poco, último el de 0-0. todos De los grandes choques, sí. Eso fue. Eh, ¿Por qué se conocen demasiado? Qué fuerte lo de Araujo, ¿verdad? Porque mentalmente tenés que, porque le están pegando, hermano querido. ¿Cómo le están pegando los hinchas? Enzo Jiménez es un poroto, no sé. El villano. Y es a nivel Lejos. mundial encima, porque viste que el Barcelona es de esos equipos como el Manchester United y compañía, que tiene, igual que el Real Madrid, ¿verdad? Que tiene seguidores en todo el mundo, no es un club de España nomás, ¿verdad? Y ya empiezan a hacer tema los números desde que se fue Messi. No, desde que se fue Messi, la El estadística antes. se vino abajo. Claro, porque recordate que antes de toda la Messi, Iniesta y compañía había ganado ¿cuántas? Una copa o dos.
Dos. 92, Y la del 2006. el gol de Koeman y 2006 al Arsenal, ¿verdad? Exacto. En la final. Y después París. vinieron las copas contra La última, los bailes. La última Champions Sí. que había ganado fue con Luis Enrique. Con Justamente. la MSN. Con Messi. ¿Cuál es esa? La de le gana a Juventus. Messi, A la Neymar, Juve la en- final. A la Juve en Berlín. Y la final con River en el Mundial, Sí, sí, sí. que le gana 3-4-0. Esa fue la Champions que ganó en el 2017, ¿verdad? No, 15. 2015. 2015. Esa fue su última Champions de Barcelona. Claro, y había sido la última vez que Pero había ahora, llegado acá. ahora pues están haciendo el tema de los números de... con Messi siempre mínimo llegaban a semifinales. En toda no. la... Pero ¿a qué No, jugadores no. que ya apostaron en los últimos tiempos? Porque los que se fueron son... La mayoría fueron estrellas. Y reponer esa estructura con No, Messi y no, compañía. Porque comenzaron reponiendo con, Porque primero ahora con Robert Lewandowski, Lewandowski. después con Rafinha, Lewandowski. después con Gundogan. mm, No, es que se quedaron tampoco. Pero no- Frankie de Jong. Pero ya- después- pero pero no llega después la vino apuesta la- que hace No, Real no Madrid, llega. por ejemplo. Lo que pasa es que vino la es que apuesta no de tiene el Xavi. dinero que tiene Real Ahí Madrid. Ahí está. Después de, con todo lo que hizo después de Dani Alves, lateral derecho, no va a comparar a Araujo con Dani Alves, porque hablamos de aquel equipo de Messi, pero también tenía a Dani Alves, a Jordi Alba. Y Porque aparte, este Barcelona que está recurriendo tenía- a la cantera. ¿Cuántos Exacto. chicos? Gaby estuvo en la tribuna. por eso vino Xavi, por eso lo ficharon a Xavi como Yamal, entrenador, justamente para, ir a la- Cuba, para recurrir a la Masía, ¿verdad? No, por Y eso. sacar Confirmado el jugadores clásico, acá me están pasando, ahora están tirando en la prensa. Confirmado clásico River Boca, 15:30 al domingo. 15-30 de nuestro país. De nuestro país, sí señor. Qué bien, lindo. Ese pica muchachos, ¿eh? Sí, porque 15:30 termina todo entonces. ahí. Bueno, Termina Edgar, todo. gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram, @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha esta oportunidad única con los mejores precios del país. Aprovecha esta super oferta, lavarropas Electrolux, 9 kilos y medio carga superior. Ahora solo 18 cuotas de 169.000. Acercate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Perdón, fe de ratas. 14:30 hora paraguaya. Con el cambio de horario que tuvimos. sí, sí. 14:30 de Paraguay. Qué lindo. 14:30 de Paraguay. Renovó Héctor David Martínez renovó con ¿Viste? River. Sí, sí, Junto- ¿Cómo va a hacer para venderlo o prestarlo, verdad? con Pero Solari, se anunció. hoy no tiene puesto, no tiene lugar ahí. No, en el hoy equipo de la River. gran figura de River que dice en la Argentina es el chileno Pablo Díaz, que antes era resistido hasta llegó a ser suplente por mucho tiempo y hoy la gran figura que Él tiene. era el villano y Robert Roja era el héroe. Así Mira mismo. cómo cambian las cosas. Y hoy el referente de la Robert tuvo que defensa salir y de... ahora Pablo Díaz es el mejor. En un de momento River. lo vamos a escuchar al presidente el 2 de mayo. Piensan recaudar más de 800 millones de guaraníes. Y les voy a dar más detalles. Norman Rieder, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, presidente? Bruno, ¿cómo te va? Muy bien, y vos, a todo el equipo, ahí un gran saludo. Bueno, Saludos, Norman. ¿cómo es el fútbol, verdad? Esos altibajos, estás arriba de repente y ahora tocan las pálidas. ¿Qué pasa en Trinidense, presidente? Así como decías, el fútbol tiene eso, ¿verdad? Tiene lo que tiene la vida, pero en cortísimo plazo y a la vista del público. ¿verdad? Pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la aplicación del momento, del mal momento? Y mira, la verdad que si tuviese la precisa, probablemente estaríamos saliendo ya, ¿verdad? Pero no. Sí, para nosotros uno de los motivos principales, porque eso lo vivo yo como presidente, así que te digo esto con conocimiento de causa, de que ser trinidense y competir a nivel internacional
contra los rivales y los lugares donde nos estamos yendo, y ya hace 2 meses, y al mismo tiempo competir a nivel nacional. No fue fácil hace 2 meses y sigue siendo no fácil, ¿verdad? Y la realidad es que eso, si uno se pone a evaluar, de jugar una vez por semana, estamos jugando 2 veces por semana y cada 15 días con un viaje de 4 o 5 días. Y eso quizás no sea el único, y tampoco lo tome como una excusa, pero es una realidad, y de buena primera es dos partidos a la semana versus uno, y contra grandes rivales, que al Trinidad le tocaban rivales durísimos, ¿verdad? Y bueno, eso desde todo punto de vista, en lo físico, en lo motivacional, en lo administrativo, cambió totalmente el esquema que veníamos manejando, y hay que adaptarse a esta nueva cuestión, y eso no es fácil. Lo habíamos hablado antes del partido de Boca, creo, Norman, lo difícil en cuanto a este primer punto, porque también le pasa lo mismo a Nacional, le pasa lo mismo a Luqueño, a Meliano, que físicamente no aguantó el partido con Cerro después de un gran esfuerzo en Uruguay. Luqueño también plantel corto y ya comenzó a perder en el plano local. O sea, con un plantel, no vamos a decir corto, pero sí donde el técnico por ahí se juega con 16, 17, 18 jugadores, es muy difícil sostener el ritmo, y estamos pasando apenas la mitad del torneo local recién. La mitad del primer torneo local. Sí. O sea, hay mucho camino por andar, pero es lo que yo venía un poco diciendo, ¿verdad? Y lo digo con mucha humildad, porque es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero nosotros desde los primeros días de febrero somos nacional y trinidense en copas internacionales, y los dos nos fuimos a Ecuador, ellos fueron a Colombia, nosotros fuimos a Chile. O sea, al trinidense le tocó el nacional, que creo que es un grande de Ecuador, Colo-Colo, un grande de Chile, Fortaleza, un grande de Brasil, finalista de la Sudamericana, Boca, finalista de la Libertadores. Ahora tenemos que viajar a Potosí, que es todo un desafío para Boca, y otro tipo de desafío para un trinidense, ¿verdad? Después hay que ir a Fortaleza, que es lejísimo. O sea, no es fácil, y se está viendo en los otros clubes que no es que sean más o menos, es difícil nomás este tema. La diferencia está en que nosotros empezamos hace 2 meses con esta aventura, y los demás están empezando ahora, ¿verdad? Y se está viendo lo que nosotros estamos viviendo en carne propia, de que esta situación afecta en todos los ámbitos, porque no solamente en el tema de lo físico, en lo emocional, en lo motivacional, en el tiempo que tenemos para reunirnos, para evaluar, casi no hay tiempo, hay que estar al trote, al galope, corriendo, y bueno, eso todo tiene sus efectos. Uno de ellos, después las lesiones, difícil de recuperar, en qué momento le recuperar si le necesitas, ¿verdad? La adaptación de los jugadores nuevos, jugando 2 partidos por semana, andá y tratá de hacer tu mejor versión, porque para adaptarte mucho tiempo no tenemos, hoy es la competencia doble. Entonces, es un desafío no menor por el cual estamos atravesando, pero como vos decís, ¿verdad? Queda mucho camino por andar, y uno tiene que también saber elegir su batalla, porque acá lo importante para nosotros es la permanencia en primera división, y bueno, tenemos que empezar a buscar la formulación para que esto se vaya, porque queda 1 mes y medio todavía de torneo internacional como mínimo para nosotros, y eso hay que seguir aguantando, ponerle pecho a la bala hasta que volvamos a lo que conocemos, que es un partido por semana. Arrúa presentó renuncia, insinuó eso después del partido contra el último, contra 2 de mayo, Norman. No, en ningún momento presentó renuncia ni nada, pero sí mutuamente nos hablamos por varias horas, y luego estábamos, la verdad, que un poco cansados. Absolutamente normal, como estaría cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros en esta situación, ¿verdad? No es fácil la responsabilidad del técnico, del presidente, todos tenemos responsabilidades, pero lo importante es que yo siempre veo su esfuerzo, el de su cuerpo técnico, hablamos entre todos, y bueno, al día siguiente ya de vuelta con el cuchillo entre los dientes, y a seguir buscando las soluciones, e ir asumiendo las dificultades que tenemos, y que no va a ser fácil, por lo menos las siguientes semanas todavía, pero que queda mucho camino por andar, y ya va a haber un tiempo para tomar las decisiones que se tengan que tomar, y mientras tanto a seguir trabajando. ¿Contra quién juega Trinidad? Contra Libertad. Contra Libertad. Sí. ¿Cuándo juega? El sábado. 20 horas. Bueno, qué parada, che. Gracias, presidente. Una consulta más. Y el martes jugamos Copa de vuelta. Martes. ¿Acá o...? Acá. Uh-huh. Y después jugamos contra Boca.
O sea, vienen partidos complicados corridos y la quincena, la segunda quincena de mayo tenemos 2 viajes corridos. A Potosí, después jugamos el partido acá, después tenemos a Fortaleza y jugamos otro partido acá y termina el Apertura. ¿Y ese Potosí cómo van a hacer? Bueno, no sé si viste la novela vos que hicieron con camionetas. Y esos equipos que manejan 87 millones anuales. Vamos a ver cómo hacemos nosotros. Por eso te digo, esto es un desafío. El super colectivo, ¿eh? No se puede llevar. Lo que se vio fue lo más lujoso que se Sí. podía tener. Sí. Eso que para los de Boca era una travesía. El plan A. No, pero vos sabés, contrataron, Y por eso, no sé, una veintena de camionetas Fueron 4x4. 9 camionetas 4x4 en la cual iban 3 jugadores en Yo creo cada camioneta. con lo que está declarando Y Norma, yo- los jugadores tricky que no esperen ese tipo de travesía. No, y acá yo creo que lo mejor es llevar unos ¿Cómo es, Norma? 20 caballos ahí, hermano. A Chiquito Jiménez, ¿dónde lo metemos? Sí. Vamos a meter 4 por auto porque cada uno va a manejar uno. Está bien. ¿Sabes qué? Economizar el rubro del chofer. Presidente, el Iquiquere no falla nunca. No, le vamos a encontrar la vuelta. El paraguayo es hábil para estas cosas. Nosotros Sí. le vamos a encontrar la vuelta y a veces cuando te falta entra el ingenio a buscar soluciones, ¿verdad? Cuando te sobra vos te vas por lo que te dicen y pagas y hasta otra cosa, ¿verdad? Entonces le vamos a encontrar la vuelta como hicimos hasta ahora, ¿verdad? Y obviamente vamos a precautelar todo, vamos a cuidar el plantel, vamos a tratar de que se cansen lo menos posible, vamos a hacer mitad charter, mitad comercial, todo lo que haya que hacer vamos a hacer, eso no hay ninguna sola duda porque ese partido es importante y el viaje es más importante todavía, que lleguen lo más descansados posible con el menor desgaste posible de vuelta para jugar el partido que tenemos en Paraguay. Presidente, uno de los buenos jugadores que tienen es Juan Salcedo, el hermano de Saúl, y él es de Cerro Porteño. ¿Él tiene con ustedes préstamos hasta mitad de año o hasta fin de año? Hasta fin de año. O sea que a mitad de año no vuelve a hacerlo todavía. Bueno, si Cerro pide por él, entiendo que le tenemos que devolver, pero no es tan así la cosa, tan cuadrada, pero en letras chicas sí. Presidente, antes que me olvide, ponémelo al aire, Quique, aprovechando porque no quiero olvidarme y no quiero fallarle a mi querido amigo Lobo, que todos los días nos escucha y nos enaltece con su sintonía. Ayer, hoy y siempre. Viernes 26 de abril, Teatro Municipal. Clásicos de ayer, hoy y siempre. Presentan Spirit and Sound y Lobo Martínez. Será a las 20:30 horas. Participan Lobo Martínez, Sergio Cuquejo, Orlando Caballero, Adriana Páez, Rubén Darío Martínez, hijo Juan Zorrilla, Mirta Noemí Talavera, Luis Riolo Alvarenga, Jair Galeano, Dani Pavetti, Alfredo Martínez, Omar Valdés, Juan Pablo Alonso. Dirección musical maestro José Carlos Mendoza. Producción Spirit Sound y Lobo Martínez. Costo de entradas 80.000. Preventa 0981 40 6892 0981 250463. Boletería del teatro y en Tiquetea. 26 de abril. Ya me imagino que habrás comprado las boletas. Sí, porque no me regala. La pucha, Lobo, qué duro. Gracias, presidente. A recuperarse, fuerza, éxitos. Muchas gracias, Bruno, gracias a todos ahí. Vamos a seguir peleando, eso les prometo. Hasta el final se pelea, siempre. Y el que trabaja, normalmente el trabajo paga, así que a seguir laburando y a la hora en encima para ustedes. Gracias, muy amable, presidente. Norman Rieder, presidente de Trinidense. Vamos a... ¿Cuánto tiras en Pedro Juan Caballero? Saludo a la gente de Radio Oasis. Pedro Juan Caballero, llegamos con todo. Hace cuestión de 4 meses, Radio Oasis decidió venir a la más potente y a la más escuchada. ¿Cuánto tirás de público, mi querido Fabio? ¿Qué va a ir? Se llena. Ah, se llena. Se llena. Sí, se llena. ¿Se llena cuánto? Escuché y no quiero hacer trampa. Ah, bueno, entonces está bien. Soy de las antiguas, definitivamente. Me gusta, Fabio. Escuchaba monitorear a la noche, controlás bien. Federico. O sea que eso también es una mentira a veces cuando uno no sabe, dice, escuché nomás, no quiero... No.
No, Sí, yo sí. creo que él... Sí. Él el solo Yo creo que ayer no sé cuánto el estadio para 18.000 personas debe ser. 18 tirabos. Sí. Bueno. 16.000 para la APF. Dani. 10.000 tiene el Para doble. la ¿cuánto el APF. Ellos estadio? dicen para 19.000, pero ¿Eh? la APF es 16. El estadio es para 20.000. O sea, un poquito más, 22.000, pero ellos habilitaron 20.000 entradas. Y vos decís 16 para la APF. Yo le voy a decir la comisión. Yo creo que mínimo 15.000 personas. Yo digo 18, sí. 18.000. Porque vaya con el equipo Mira que que vaya a llena, es Cerro. un estadio grande. Yo digo No, 15.000 pero también. y les voy a vaya tirar- que vaya con el equipo que vaya a Cerro, me parece que va a ayudar a mucha gente porque es la visita. ¿El viernes después a de qué hora es el partido? 20:30. 20:30. ¿Después de bueno, cuántos años? Para Pedro Juan por parece ahí? que es un horario bueno. Bueno. Y Aparte, Cerro- el estadio está ubicado en la zona en la zona Además, el urbana. equipo local está bien. Aparte, Porque yo me acuerdo en la la primera, tabla. la recaudación récord en 2 de mayo, cuando fue Cerro, en la época de Gustavo Costas, Hace muchísimo. habrá sido 2006. sí, 2006. Ayer Se me ganaba llegó- 2-0, 2 de mayo y Cerro ganó 3-2, fue una fiesta. Aparte, Un viernes a la noche también. aparte de lo que te dijo el presidente, 2 días de lluvia y lo que ya vendieron, ¿verdad? Eso, a Sí, mí- no, eso marca, viste, escuchó, viste. Eso marca ya, ¿verdad? Ayer me encaró, un saludo, nos escuchan todos los días ahí en la portería de Cóndor. Nos escuchan todos los días y me dijo, yo soy de Libertad. Pues se acercó el señor y me dijo, yo soy de Libertad y mi segundo club es el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, vamos a llenar la cancha el viernes, me dijo. Y le dije, yo tranquilo señor, le dije, no hay problema, tranquilo, le dije. A las 2 de la tarde fue eso. Por eso vine a la noche y le dije, vamos a hablar con el presidente del 2 de mayo para saber cómo está el tema. Y ya van a escuchar, se van a sorprender porque hay un buen augurio. Y es más, ayer que había mal tiempo todavía y que con lluvia, las entradas que se vendieron, Edgar, ya vamos a estar con los detalles, por favor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec, esto alivia inmediato. Lo mejor es de Kimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Mezclando nomás las cosas, 94.3 FM Radio Oasis. Acá está lo que yo les decía. Así se encuentra el Kempes a días del Superclásico. Pero no me dicen pues qué es lo que hubo ahí. Estaba leyendo, Bruno, y estaban hablando del resembrado. Del, No es que hubo un show. No hubo un show que fundió. Es cierto lo que dice Fabio, un Acá dice, resembrado. el estadio cordobés fue resembrado recientemente y si bien en Córdoba son optimistas con respecto a su evolución de cara al partido, lo cierto es que hoy no luce de la mejor manera. Y ahí se ve el video de justamente los colegas de TIC, se puede apreciar las irregularidades en el campo de juego y sobre todo los baches sin pasto. Ante esta situación, la Liga Profesional analiza un posible cambio. Se decía la información hace horas atrás, pero ya se está... Fue reconfirmado. Sí, se reconfirmó. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. El presidente del 2 de mayo, escuchen atentamente por favor, muchachos, ayer
se vendieron 4.000 entradas con la inclemencia del tiempo, en un día. El presidente del 2 de mayo, ¿me recordás, por favor? Hugo Romero. ¿Eh? Hugo Romero. Hugo Romero al aire, por favor. Mira, Bruno, hay una efervescencia en la ciudad, una expectativa grande. Vamos a recibirle al club más popular de nuestro país. Y en ese sentido, nosotros habilitamos 20.000 localidades y creemos que vamos a jugar a estadio lleno, Bruno. 20.000 personas van a meter, presidente. Sí, 20.000. Y estoy seguro de que vamos a llenar nuestro estadio. Va a ser un lindo espectáculo que hace mucho el peruanino y ciudades aledañas estaban esperando, ¿verdad? Ya que hace bastante tiempo Cerro Porteño no viene a la terraza del país, entonces esta es la oportunidad de poder verle al Ciclón de Barrio Obrero que viene en alza, y también el 2 de mayo que tiene lo suyo y que también estamos ahí cuarto en el campeonato. Claro, a diferencia de algunos clubes que solamente tienen la presencia de Olimpia de Cerro Porteño, presidente, 2 de mayo, y nos están escuchando a través de Radio Oasis, en Pedro Juan Caballero. Entonces el público local aporta una cantidad importante de público, no es que solamente va a ir el público de Cerro Porteño como pasa con algunos otros clubes, presidente. Sí, para que tengan nomás una idea, Bruno, Gradería Sur, que nosotros destinamos la totalidad para el hincha de Cerro Porteño, son 5.000 localidades, ¿verdad? Y 15.000 queda para el público local. Entonces vamos a llenar. También el público cervista puede ingresar en otras localidades, pero sin la camiseta azulgrana. Eso es también a pedido de la policía y para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda pasar dentro del estadio. ¿Cómo está, presidente? Le saluda Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, usted. ¿Cuál es la capacidad real del estadio Río Barbití, presidente? 22.500 localidades es el aforo y nosotros habilitamos 20.000. Dejamos unos 2.500 lugares para seguridad, para que no quede muy rebasado, ¿verdad? Entonces preferimos nomás habilitar 20.000 antes que habilitar las 22.500 localidades. ¿Y cuáles son los costos de las entradas, presidente? El precio de la entrada, gradería norte y gradería sur, 30.000 guaraníes. Platea, 50.000 guaraníes. Ferencia lateral norte y lateral sur, 30.000 guaraníes. Y precentral, 100.000 guaraníes. Las precentral y las laterales están cubiertas actualmente. Tiene cobertura. ¿El hincha dónde puede obtener las entradas? El hincha puede comprar desde la página de Red Ámbar o, en todo caso, en la boletería del club. También tenemos 2 locales de venta, Finca Propiedades y CETEC Cambio, sucursal 6. Haciendo un rápido promedio, presidente, de las 19.000 localidades y los precios de entrada, casi 800 millones de guaraníes, esperan recaudar. Y más de 800 millones de guaraníes pretendemos la intención de recaudar. ¿Y hasta aquí cuántas ya se vendieron? Hasta el momento vendimos casi 4.000 entradas. Ayer habilitamos, pero ayer y hoy lluvia todo el día. Mañana ya meteorología marca buen tiempo y ahí vamos a empezar a vender en mayor cantidad. Es un buen número, atendiendo que hoy recién estamos martes, Sí, el partido es el 4.000 viernes, entradas. 4.000 entradas. Y con lluvia, digo. Sí, por eso. No, creo que se va a llegar. Sí. El campo de fútbol, ¿cómo está, presidente? El campo está muy bien cuidado. Nosotros a inicio del año habíamos cambiado en su totalidad. Entonces, tuvimos 2 partidos prácticamente bajo lluvia, ¿verdad? Que fue el partido contra Guaraní y contra Luque, pero sí está en perfectas condiciones. Este viernes vamos a ver otra vez un empastado en perfectas condiciones para que los muchachos puedan mostrar toda su categoría, siendo jugadores de Cerro o del 2 de mayo. Esta no es la época de neblina en Pedro Juan, presidente, ¿verdad? Y por suerte terminó esa etapa. El año pasado nosotros tuvimos un solo partido con una pequeña neblina y este año lógicamente que ahora tampoco es época de neblina, pero
creo que con las condiciones climáticas de los últimos tiempos, es raro de que una neblina tengamos otra vez en Pedro Juan a la noche. A la madrugada y temprana hora sí, siempre tenemos neblina, pero a la noche ya no es... Se encima todo. Una consulta técnica, presidente. El 2 de mayo, ¿verdad que no corre con ningún gasto del visitante? No. Nosotros no pagamos ningún gasto de nadie porque nosotros somos club oriundo de Pedro Juan Caballero, entonces nuestra localidad está en Pedro Juan Caballero. Sí, ahora, no, porque... Claro, si es que si le queremos llevar a otra localidad, ahí sí correríamos con los gastos del club visitante, pero en este caso el club visitante arca con todos los gastos. Claro, tienen que irse, pagar. Claro, porque un oyente me preguntaba acá si, viste que al irse a Ciudad del Este, por ejemplo, o a Encarnación... No acostumbramos eso cuando un club pero capitalino lleva... 2 de mayo sacaría limpio los más de 800 millones de guaraníes. Pasa lo mismo con el General Caballero de Mallorquín, que es local en su tierra. Así es. Bueno, presidente, que sea con éxito. Una pregunta más. ¿Cómo no? El presidente Iván Cañete aceptó el cargo de gerente deportivo. ¿Cómo? Iván Cañete aceptó el cargo de gerente. Iván Cañete es un atleta nuestro que nos está ayudando y dentro de poco sí se va a sumar para no exactamente como gerente deportivo, pero sí que le estamos buscando un lugarcito porque lo necesitamos. Aparte de ser un excelente futbolista, él pasó otra vez por quirófano y una excelente persona que nos está ayudando bastante. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos online. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollo, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique, sí te conviene. Los panchos de pollo Don Juan son livianos, sabrosos y prácticos. No te quedes con las ganas. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las divisiones formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar: Paraguay, campeón del mundo 2030. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. El yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Disfruta Lactolanda. Los miércoles en Farmoliva y la Cooperativa Universitaria se unieron para traerte este super beneficio. Todas las compras que realices este y todos los miércoles en cualquiera de nuestras sucursales o realizando tus pedidos al delivery 021-235-5000 o al WhatsApp 0986-144-097 y abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria obtendrás 30% de descuento en todas tus compras. No te lo pierdas, te esperamos. Sentite mejor.
mejor con Farmoliva. Bori es la mejor sopa del mundo, sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida. Llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugón, PY y @recetas Nestlé PY. 12:30, hoy juega Libertad. Quiero ir a Gerardo. Roque Santa Cruz arranca de titular, muchacho, con Antonio Vareiro y con Melgarejo, ¿sí? O no, Sub-19. El chico Sub-19 que ya jugó contra el Luqueño. Pedro Villalba. Años. 16 años, según Gerardo. 16, Pedro Villalba. Claro, porque el otro juvenil también tiene el mismo apellido, que es Rodrigo Villalba, que ya está más baqueteado. Y ahora lo ponen a Pedro, que jugó contra Luqueño. ¿Qué es Pedro? ¿Es extremo? Extremo. Sí, lo ponen por izquierda. Lo puso por izquierda Galeano contra ¿Pero lo Luqueño. cambian enseguida o porque lo visto la otra vez Lorenzo Melgarejo jugando? Jugó todo el primer tiempo. Sí, segundo tiempo lo cambiaron. Es que en el segundo tiempo entró Iván por el chico y Lorenzo entró por Vareiro, ¿verdad? O sea, goleador por goleador. Y es un poco la riqueza que tiene Libertad, que tiene que hacer su rotación porque esta era la semana de descanso para los coperos. Pero ahora el regularizar, por eso marcábamos ayer cuando Johnny daba el tema de Olimpia, cuando le preguntaba lo de Palermo, vos haces un cálculo optimista y decís, Olimpia está ahora a 6, ¿verdad? Y si hoy pierde, hacen el cálculo, pero mira, si Libertad gana hoy contra Nacional y contra Trinidense el sábado, Olimpia juega recién el domingo. O sea, Olimpia, en un cálculo pesimista, puede entrar al Arsenio Rico a 12 de Libertad. Y ahí ya no va a sonar tan eso de no, vamos a ver si se puede pelear el campeonato. Entonces, cronológicamente, Libertad juega 2 partidos antes de Olimpia. Y en el caso de Cerro, yo creo que si hoy patina el equipo de Galeano, habrá una comitiva mayor a Pedro Juan Caballero desde Asunción. Sí. Porque ya ahí el presidente daba a entender y uno tiene que elevar 20.000 personas el viernes, hermano querido Pedro Juan Caballero. Después lo que dijo. 4.000 entradas vendió con el mal tiempo de ayer. Gerardo, gusto de saludarte, Móvil Efri. ¿Cómo te va? Bien, Bruno, saludos para vos, los compañeros de la audiencia. Bueno, ¿puedes darnos detalles del equipo de Libertad y sobre este muchacho, el chico de 16 años? Sí, Pedro Villalba, quien ya había jugado y está anunciado nuevamente hoy, así como están las cosas. Vamos a ver si arranca nuevamente el Sub-19 Pedro André Villalba. Y va a venir la rotación que en su momento había anunciado el técnico Ariel Galeano, porque tendrá que jugar el sábado ante Trinidense y posteriormente el miércoles 24 Copa Libertadores ante River, 20 horas en el Defensores del Chaco. Y hoy el partido de regularización ante Nacional, 19 horas. Rodrigo Morínigo, Iván Piris vuelve al equipo, había jugado ante Guaraní en la primera fecha de la revancha. Luis Cardoso, Diego Viera y Néstor Jiménez. Hugo Martínez, Álvaro Campuzano, Ángel Lucena. Antonio Vareiro, Roque Santa Cruz, Pedro Villalba. Además de este 11 citado, están concentrados desde ayer en Tuyucua Víctor Rojas, el portero, Iván Ramírez, Ernesto Caballero, Lucas Sanabria, Alejandro Silva, Bautista Merlini, el Willy Mendieta, Rubén Lescano, Lorenzo Melgarejo, Iván Franco, Gustavo Aguilar y Óscar Tacuara Cardoso. Matías Espinosa no fue citado para este compromiso por precaución, había recibido un fuerte golpe en el tobillo, lado izquierdo en el partido de Copa ante Nacional, pero repito, lo guardan para el partido del miércoles ante River en el Defensores del Chaco, 20 horas. Y por otro lado, un mes, pues, está fuera de las canchas Marcelo Fernández, al igual que Martín Silva, que sigue su proceso de recuperación. Ya trabaja en forma diferenciada, pero en un mes recién aproximadamente va a estar el portero uruguayo Elvio Vera y Miguel Jaquet, junto a Cristian Riveros, son los que no aparecen en la lista por disposición del técnico, no son tenidos en cuenta para este compromiso ante Nacional. Repito, hoy 19 horas en la visera, partido de regularización.
Bueno, Gerardo, y en la banca va a estar, por ejemplo, Lorenzo Melgarejo. Sí, Lorenzo Melgarejo. Tacuara, ¿qué pasa con él? Tacuara, va a aparecer Roque o en su defecto incluso puede aparecer Gustavo Aguilar, quien había ingresado ante Táchira, hizo un gol, ante Sportivo Luqueño la fecha pasada ingresó Gustavo Aguilar, no ingresó Roque Santa Cruz y Oscar Tacuara Cardoso había arrancado de titular. Hoy Tacuara creo que va a ir a la banca. A la pucha, o sea, imagínate, Libertad lo va a tener, lo puede tener a Lorenzo Melgarejo o a Roque Tacuara. No solamente eso, Roque está enterito porque gracias al resultado, cómo se iba dando contra el Luqueño, él no entró. Y el otro suplente del Lugo también es Alejandro Silva, ¿verdad? Ale Silva es suplente. Sí. Iván Franco, que está levantando. Vareiro está ganando vuelta mayor espacio porque está respondiendo con buen fútbol y goles también. Y en el medio campo el que sobra igual también tiene calidad. O por ejemplo, hoy podría jugar, decía Pica juega hoy. Huguito Martínez, ¿verdad? Es suplente. No, Hugo Martínez hoy tiene posibilidad de arrancar. Hoy Hugo, Pica y Álvaro. Campuzano, sí señor. Y lo tiene en el banco Ernesto Caballero, Ale Silva, Lucas Zanabria, ¿verdad? Está Lucas Willy Mendieta. Rubén Lescano. Los dos equipos tienen, será. Sí, definitivamente. Donde no hay dos equipos en la defensa, salvo la rotación de Piri y Ramírez. Centrales. ¿Qué pasó? Central es el tema. Y claro, Viera, central, porque a la derecha tenés a Piri y a Ramírez, a la izquierda Ernesto Jiménez ahora está jugando y Matías Espinosa. ¿Qué pasó con Espinosa? Está lesionado, dijo tobillo. Pero la vez pasada se habló. ¿Te acordás, Gerardo, que eso se divulgó después? Porque el sábado pasado acá estábamos especulando y fue llamativa su ausencia. Sí. Y quieren tenerlo en forma para el partido de Copa. Contra River. Contra River, exactamente. Porque en la saga central, a Jaquet entró en un partido cuando ya era urgencia total nomás, no confían tanto en Miguel. Y otro punto bueno para el técnico, en la lesión el arquero, porque muchos dijimos, mira cómo no ataja el chico del preolímpico. Y este arquero Mourinho, ¿verdad? Es muy bueno. Y ya tiene 25 años, Y yo pensé que era, pero fue figura contra General Caballero lo que atajó, pero es sobrio, volador, ataja bien. Para el arquero, para el puesto de arquero, buena edad, Federico. Por eso digo, no, pero lo pasa... 25 años... Pero recién está apareciendo una especie de Alfredo Aguilar. Alfredo Aguilar recién aparece en primera a los 26 años por ahí. Está respondiendo muy bien, no solo anda atajando, sino con la pelota también es muy bueno. Y muestra una gran confianza. No, es muy buen hallazgo. Yo hasta te diré, porque bueno, ya que lo tenemos a Gerardo y lo charlamos justamente, yo hasta me animo a decir que con el pie es mejor que el titular, Sí, es mejor. Y eso le da... Claro que Martín tiene problemas con el pie. Claro, y mira que son dos centrales, no está un Barbosa. Mira, por eso, mucho mérito de Viera. Para que a veces Cardoso, cuando Libertad sale que el central claro, hace un pase corto al arquero para que el arquero reinicie la jugada. Es porque Bobadilla lo subió al arquero, dice acá el amigo Perrequi. Saludos a Perrequi. Mira vos. Da siempre datos importantes. Un abrazo. Buen arquero, ese 25, por eso, buen porte. El único lugar donde no tiene abundancia es en la saga central, o sea, el famoso que no se refríe ni Cardoso ni Viera. Decime un poco, Gerardo, pero si tenés a mano nomás, igual revisamos acá. Sí. Las próximas paradas de Libertad, para conocer nomás. El sábado. Juega contra Nacional ahora, después juega contra Trinidense y después, ¿cuáles son sus siguientes partidos? Miércoles, Copa Libertadores, miércoles 24. Torneo local. Torneo local. Y, a ver, un segundito. Te digo, Gerardo, después de Trinidense tiene 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. Tendrá que viajar. Ese, por ejemplo, es una parada. Pero Juan Bravo, ya. Ese ya es más... Ese es un combo porque después ese es Cerro. Después viene Cerro, que Libertad el sábado 27 se presenta en Pedro Juan Caballero. Bueno, y en medio ibas a decir el Copa Libertadores, ¿qué partido tiene? Miércoles 24 ante River en el Defensores del Chaco. O sea, el combo es Nacional, Trinidense, River y 2 de mayo. 2 de mayo sí. Y después Cerro Porteño. Pero si hacemos un corte de hoy en 8 son 3 partidos. Hoy Nacional, fin de semana sábado. Triqui y el miércoles River. Yo creo que Galeano habrá hecho la proyección hasta allí. Porque es un partido especial. ¿Cuándo fue la vez que un equipo se consagró
con mayor antelación campeón? Nacional de Mourinho. Faltando Nacional de 5 Mourinho. fechas. 2014. Contra General Díaz salió ¿No campeón. será que Libertad rompe ese récord ahora? ¿Será? ¿En Y serio? habrá te que digo? ver. Y ¿O no Olla- puede todavía? Yo creo que está difícil. No por el llega. por el tema de la doble competencia, y quieras o no, no hay un solo equipo, hay un grupo. O sea, como que necesitas que Cerro, Olimpia, Luqueño, 2 de Mayo, toditos Caigan todos al mismo tiempo. Claro, Libertad dependería. tiene doble competencia, tiene Lo que que ir a dice Bruno Venezuela. dependería ponerle que Libertad le gana 2 de mayo y después le gana Cerro. Claro. Ahí puede ser 4 o 5 fechas. Yo me acuerdo que fue tan significativo y tan triste aquello porque sale campeón contra General Díaz un feriado y después le quedan 5 partidos y pierde los 5 partidos nacionales. Ah, sí. Como campeón perdió los 5 partidos y cuando le entregó la copa en la última fecha es como que ya estaba, Ya pasó no había más encanto. el efecto A pasó. partir de ahí la APF tomó, me parece en buena medida, entregar la copa el mismo día que vos salís campeón. En el momento, en No el alto esperar. que te No, consiguió. así mismo, así mismo. Yo creo que en eso tuvo mucho que ver Robert Harrison. ¿Por qué? Porque ese cambio no se produce de forma inmediata. Se produce cuando Harrison llega a la APF y él fue quien vivió en carne propia cuando era presidente de su club, decir, espera, yo salí campeón, se hablaba del tema de invicto o no. Es más, se recuerda mucho del partido de Nacional Cerro, donde estuvo Báez, ¿verdad? Y en las gradas, pero voy nomás a que él lo vivió, entonces como presidente aplica eso, y el que entre comillas disfrutó de eso fue el Olimpia de Trovato, porque el Tetra, Olimpia también, sin esa diferencia, pero en los 4 títulos nunca llegó a la última fecha, entonces se le daba con Sí. cancha llena, y después hubo algunos partidos donde se levantaba la copa, pero ya la gente no había hecho el acompañamiento. Atención, Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. Ya se agotaron las entradas para preferencias centrales y preferencias norte. O sea que efectivamente, así como nos decía que ayer se fueron 4.000 entradas, vamos a tener un marco de 20.000 personas para el 2 de mayo. La Cerro más Porteño. cara ya se agotaron. Sí, la más cara. No, por eso te decía, enfocando el partido de hoy de Libertad, si hoy Libertad tiene un mal resultado, eso va a ayudar No, eso para va. que el sector de Cerro, porque el sector de 2 de mayo ya está Yo no sé, garantizado. Dani, yo creo que Libertad gana hoy, tranquilo. No, pero, no, a ver, Yo no lo veo bien a Nacional. pero, y- no, pero yo te digo un empate. Capaz la cancha es lo capaz que... justamente así, lo que está- puede- La lluvia, la quitar. cancha, pero no, supongamos que hoy hay un empate. Capaz el hincha de Cerro que dice, no, si hoy gana Libertad, yo no voy a hacer el viaje hasta Pedro Juan. Te dice, vamos. Nacional que tiene. Gracias Gerardo, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Nacional que tiene. Anthony Silva en portería. Pues ahí empezámoslo ya. Ahí. Juan Luis Alfaro, que es el hermano de Juan Fernando, que juega en la mitad de la cancha. Claudio Núñez, Brian Blasi, Daniel Rivas. Gaona Lugo, Orsusa, Juan Alfaro, Blas Cáceres, Gustavo Caballero y Tiago Caballero. Con respecto al equipo que le ganó General Caballero, un solo cambio, que sería incluir el sub-19, que sería Tiago Caballero, en reemplazo de Arévalo, que hizo buen partido contra General. Y tenerlo al chico seguramente para sumar minutos en la bolsa y después cambiarlo. Ahí tiene Arévalo, tiene Bailones, los tanques. ¿Cómo es? Segundo partido de Bernay contra Libertad. La última visita Ya, en... si esa particularidad, en el- ya fue Cerro Libertad, Bernay el técnico. La aquel última, empate. visita, la última visita en el Erico de Libertad ganó 2-1, 2-0 estaba ganando y Velasco descontó. Siempre gana ahí Libertad. Sí, Cuando sí, hablan sí, de sí. la cancha, yo me acuerdo históricamente siempre, incluso algún partido que jugó con Ameliano que Había ido transmitimos. Fue en Sí. esa cancha, pero no contra Nacional, donde se baja del campeonato el 22, contra Resistencia. Creo que En cancha de Nacional. En cancha de Nacional y Resistencia le gana. Y contra Meliano Y ahí le se golea a Meliano un día a la madre, me acuerdo, que hicimos ahí el partido en cancha de Nacional y ahí la contra. Sube. Para mí, Nacional, en cuanto a plantel, está entre los más cortos. Discreto, ¿no? Sí, sí, discreto, sí, sí. discreto. Propongo lo siguiente. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Vas a entrar? Ayer perdió Fluminense de vuelta, jugando mal, Bahía estoy le ganó. leyendo. Bahía le ganó. Bahía le ganó a ¿Por el Fluminense, sí. Brasileirão, güey? 2-1 Sí, no, le ganó, hablo del segunda próximo fecha. rival de Cerro Sí. que está, Segunda después de ganar fecha. la Recopa, está capa caída. Empató en la primera fecha con Bragantino 2-2, ayer ganó 2-1, perdió 2-1, Perdió ganaba 2-1. 1-0 con gol de Cano, y después tenemos que ver el antecedente en Copa, el empate con Alianza y la victoria apenas 2-1 contra Colo Colo. Sí. Propongo lo siguiente.
Vamos a hacer, Juanma tiene suerte porque justo entra ahora, y vamos a hacer una pollita de la Champions. Poneme, hermano, Champions. Voy a arrancar con Fabio. ¿Cuál va a ser la temática? Garciño, de este viernes en 8, viernes 26 de abril, los oyentes no están invitados, aclaramos. Es selecto. Se va a hacer un festejo en el Quincho del Rock, porque en el rating de Ibope enero, febrero y marzo estamos cerrando como el programa más escuchado al mediodía, ¿verdad? Pero igual nosotros cualquier día de la cebollita nosotros queremos festejar para juntarnos y ya saben que el agua es sucia. Paréntesis, una cosa, se pudrió todo con Ancho. Está muy enojado por la expresión de vago. ¿En serio? Sí. Y bueno, vamos a dejar por ahora en punto muerto. Sí. Al cabo que no quería. Al cabo que no quería. Bueno, señoras y señores, como de este viernes en 8, vamos a hacer un festejo. Vamos a juntarnos en la casa del señor Federico, de la señora Marlí. Arrancamos, Fabio. Espectacular para los que dicen que en Europa no hay eso. Hay un video donde dice, video del chiringuito. Los jugadores del Real Madrid, vos sabés que evitaron, cuando fueron al campo de juego, evitaron pisar el escudo del City. Está el escudo del City acá en el medio. Está el pasillo. Esto es ahora en la prensa. No, esto fue ayer en el reconocimiento. En el reconocimiento. La cámara de seguridad tomó. Fíjate cómo ni uno pisó el escudo. Sí. Estos se corren por acá. ¿Pero qué? ¿Eso es signo de respeto o es signo de que respeto, no? No creo si no había ni una cámara. Cábala también, ¿verdad? Creo que alguna cámara. Por eso digo que para los que dicen que en Europa no hay, en inicio te van a respetar, no van a pisar. Bueno, por respeto. La temática va a ser la siguiente. El que le pegue los resultados de hoy, o sea, los clasificados, va a tener derecho a recibir 12 botellas de cerveza de su predilección, de su marca. Para eso vamos a hacer una vaquita. Si vamos a suponer Ariel le pegan las combinadas de hoy, el viernes 26, él va a recibir su pack de cervecita de 12. Él va a elegir si quiere ñoño, 3/4, lata. Él nos tiene que pasar a nosotros, muchachos, yo quiero 12 cervezas 3/4 de tal marca. Muy bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a arrancar con Fabio. Un segundo. Son 2 partidos nomás. Pueden haber varios. Puede haber muchos ganadores. Para aclarar nomás. Y en ese caso vamos a tener que bolsillarnos el resto de los pelotudos que no le pegan. Pero mira si hay una coincidencia, porque tampoco Ayer, por ejemplo, si era ayer, ustedes no eran los ganadores. Dos nomás le pegamos. Pero vamos a ver hoy. 5. No, hoy está jodido, Federico. Ayer también. Vamos a poner un handicap. Clasifica y si quieren por ejemplo, por un gol por más de un gol de diferencia, pues ya es medio complicado. Pero mira que al ser solamente 2 partidos, no hay demasiadas combinaciones para ser exactos, entonces capaz ese vamos criterio, a hacer handicap. Ese criterio, yo me animo. Es empate, o sea, ponele que ustedes 2 acertaron ayer, pero si hubieran colocado, pero yo creí que PSG ganaba por un gol y era en penales. No, yo sabía que iba a ganar en 90. O sea, colocar eso porque no hay demasiadas combinaciones. O sea, es uno. Yo no creo que de estos, o sea, de los 5. No, Juanma entra también, no. Bueno, Juanma y Johnny también no. Llamala a Johnny. Johnny el que viene fino. Johnny, te va a decir, no, yo no veo la charla. No, o sea, ya, no. Ya cambió, Respetarla, ¿cómo le va a decir timbero a Johnny? Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47
1745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 12 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Arrancamos con Fabio. Fabio, yo por ejemplo voy a hacer un hándicap de goles, no de que va a ganar un equipo por tanta diferencia. Ya me adelanto. ¿Querés que yo comience? Si querés yo comienzo. Dale, sin problema. Yo te digo, Arce ¿Puedo hacer clasifica... una sugerencia? Sí. ¿Por qué no colocamos nomás, no limitamos? Porque eso ya va a parecer mucho lo que Fabio le acusó a Johnny, ¿verdad? El tema de colocar la metodología de clasificación. Bueno, solo clasificado. ¿Clasificado y cómo? No, clasificado y cómo. Vos decís, 90 minutos, claro, alargue, 90, alargue y penales. Vos decís Real Madrid en alargue o Real Madrid en penales. Y si él dijo Real Madrid en 90 y fue en alargue, ganó. Bueno, está bien. Dale, perfecto. Muy bien. Ese cantidad de bueno, resultado correcto. Vos tenés la libretita, Fabio. Sí, tenés la libretita, dale. Señores. 11 corners. Más de 1.5 goles y clasifica Real Madrid. Bueno. Expulsado, Araujo había sido... No. Me llamaron de Paraguay. Fabio, arrancá vos, hermano. Bueno, yo voy por City, tiempo normal, más de 2 goles de diferencia. Normal. Bueno, ya está. O sea, en tiempo normal ya City clasifica para vos. City. Y Bayern. Y Bayern en tiempo normal. Bayern también. En tiempo normal. Bueno, estaba medio jugadito los dos. Yo creo que no vas a beber la cerveza. Mira. Vamos con Federico. Ya que dueño de casa no está con mucha precisión, hermano, que no me duerma Federico. ¿Casa nunca pierde? Cada uno lleva su bebida. No. Cada uno lleva su no. bebida. Federico hasta el asado aguanta, hermano. No. El asado también tiene que ser prorrateado. ¿Cómo que...? Y bueno, está bien. Me comí más la bebida que el asado. La puta recién canje cada semana. Vamos con City alargue. City alargue. City en alargue. Sí. ¿Después? Más de laburar ahí. Y Valle 90. Están muy jugados con Bayern ustedes. Están equivocados. Está bien. La máquina va ahora, hermano. Está bien. Dos alemanes. ¿Cómo sería estos dos alemanes? Mortal. Vamos por un séptimo. Va el séptimo participante. Dos alemanes y... inglés, Francia e Inglaterra. La última final en Wembley fue Borussia Dortmund Bayern Múnich, 2013. ¿Y Paris Saint-Germain con quién es que perdió la final en Portugal? Contra el Bayern Múnich. Y en ese 2013 estaba Hummels. Y ayer Hummels marcó un gol en contra. Sí. Qué pucha lo que es Hummels, los años que tiene. Campeón del mundo 2014. Royce también. A ver, Ariel Julián. Defino el City en tiempo normal 90 minutos. City contra el Madrid. En tiempo. Llamala a Johnny que participe. Llamala a Johnny. Vamos con 8 participantes ya. Se va agrandando la mesa. Sí. City en tiempo normal. Durante los 90 clasifica. Frente al Madrid.
Y en el otro partido, con ciertas dificultades, pero también durante los 90 minutos, se impone el Múnich contra el Arsenal. 90 minutos también. Sí. Bueno, estamos todos diferentes el uno del otro, ¿verdad? Estamos con Ariel juntos. Fabio y Ariel la dupla, estamos. quedamos con 6. La dupla olímpica, la dupla olímpica. 6-6. Para 6-6, no. 6-6. Pero todos coinciden con los semifinalistas. Está bien, ¿verdad? está bien. Está Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. Para no alargar, Juanma entra, ya dijo que si vos entras. Sí, pero ¿qué seguridad hay de que se va a cobrar? Ya le agarró el gustito, no tiene seguridad Johnny, que se va a cobrar. ¿Cómo que vas a poner tela de juicio? Nosotros no somos gente de palabra, hermano. ¿Qué te pasa? No, porque la última vez hubo por un necesario poco participantes. No, pero esa es otra cosa. Pero acá Eso. se va a cumplir, ¿no? ¿Ya te está gustando, Johnny, el juego de azar? No, vos sabés bien, ganá y tenés ya. Johnny, entrás, hermano, porque se cumple. Claro que Aquí hay que aclarar, aquí lo que hacemos es conocimiento de fútbol y apostar a algo que es futbolístico. No es que yo estoy apostando a que va a salir tal número, no. Pero Yo vos digo, estás por ejemplo, antes hoy en contra de las clasifica el City. apuestas. Hoy clasifica el City. Anotale, Johnny. Tiempo normal, Johnny. Tiempo normal, alargue de penales. Sí. No, tiempo normal. Tiempo normal, bueno. Sí, señor. Bayern Arsenal. Y ahí estoy con Ariel Julián. Lamentablemente creo que va a ganar el Bayern. También tiempo normal. A la pucha, 3 estamos Están 3 ya. No, pero yo tengo alargue, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, está bien. Acá el amigo Raúl Bóveda me envía 20.000 y puede ganar 18. Tanto paga Real Madrid en alguna. Directamente a Real Madrid, le digo. Y después otra alternativa ahí en Bayern Arsenal. De mucho, ¿no? Bueno, gracias, Johnny. Volvemos más tarde. Hasta luego. Chao. Juanma. Bruno. Yo pronostico semifinal inglesa. Duelo de alumno contra maestro. Múnich va a quedar fuera. Clasifica el Arsenal. ¿En Me qué? va a costar. En tiempo normal, alargue o penales. Voy en prórroga. Alargue, ya está. Alargue, Sí, diferencia, Arsenal. sí, diferencia. Alargue, City Arsenal. normal entonces. City normal. Sí. City gana en tiempo normal. City gana en tiempo normal. Lo vuelve a eliminar al Madrid. Y el Arsenal da un golpe en Múnich y lo elimina al Bayern. En prórroga. Me imagino que vamos, va. Edgar le pica todo. Claro. A ver, después estamos Chuni y yo todavía faltamos. Edgar, gracias Juanma, quédate porque vamos a hablar del cerro. Edgar, te damos el privilegio, hermano. No vaya que faltar el 26, hermano. No hay nada, no hay excusa. Mira que él pedí ya permiso, Edgar. No, pero era buen parroquiano. Me voy por fue. el Manchester City. Por más de 2 goles de diferencia. No. Tenían metido el chip. Bueno, entonces estoy con Juanma. 90, 120 o penales. Choque de ingleses. Y los dos ganan en los City y 90. Arsenal, en los 90. Bueno, está bien. Esta es la diferencia ahí, ¿no? Rápido, vuelta y vuelta, con Sí. ¿verdad que en todas las cosas es así? Conciso. ¿Está bien? Hombre, pocas palabras. Esos perros que se te acercan y te mueren nomás ya. No, hay que estar ladrando y todo eso. Bueno, vamos con el señor Chan. No, ya te dije. No, ya salieron las opciones, pero Para que vean que los filósofos también se equivocan. aunque yo dije que no me gustaría una semifinal inglesa, yo creo que se va a dar. Entonces la metodología es City en 90 y Arsenal en penales. Está bien, ahí fue hasta la última consecuencia en Múnich, el partido de Múnich. Sí, ese que se Que ni un merengue, ¿eh? O vas a sacar... Digo yo, señores, atención. ¿Cómo estamos de mencionar? Quinta mención, Bruno. Y dame una 5 y voy a tirar yo lo mío y vamos a informe de cerro, dale.
En este mes de abril, elegí la potencia al mejor precio. Encontrá tu mototaiga favorita con increíbles descuentos en cuotas. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercana o siguiéndonos @Inverfin. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En este mes de abril, venía Sueño Lar y renova tu descanso. Con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar Primus, Ferro y Sonos, te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres Living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueño Lar, sentí tus sueños. Bueno, yo creo que clasifica Real Madrid. Va a clasificar en tanda de penales, partido que vaya a la largue, y creo que Arsenal clasifica en alargue. Ajá. Los dos se prolongan, está bien. En los dos vamos en alargue. La diferencia es que Real gana en penales y en tiempo de alargue gana... No, voy a cambiar. Arsenal también en penales. Los dos en penales. Alargue y los dos en penales. Y vos tenés Arsenal en penales, Dani, ¿verdad? Arsenal. Vos tenés Arsenal en penales. Claro. No, pero el tema de Bruno no va a haber tanta importancia del cómo, porque es el único que eligió Real Madrid. Así es. Entiéndase, si gana Real Madrid, vos tenés el 80% de que ganes, porque ninguno de los otros... O sea que en ese caso yo me llevo las 12 botellas. Si gana por penales, ¿verdad? No, porque por lo menos el que se acerca más tiene que ganar el premio entonces. No, pero ¿qué pasa? Si no va el otro semifinalista, ahí va a haber una igualdad de cada uno acertó uno. Pero por acumulativo, por ejemplo, 3.75 para Real Madrid. No. Pero viste que la pollita acá hacen por acumulativo, el que más le pega. Ahí sabes quién debe llevar, el que acertó cómo clasificó su semifinalista. Entiéndase, supongamos que vos y yo quedamos, ¿verdad? Y clasificó Real Madrid. Y y clasificó, el mío no es porque yo también puse Arsenal. El de Ariel, que fue por Bayern, ¿verdad? Entonces, supongamos que ustedes dos acertaron uno de los dos nomás. Vos Real Madrid y él Bayern Múnich. Ahí se Múnich. define si fue en alargue o en penales. Pero supongamos que vos dijiste Real Madrid en penales, pero en 90 clasificó. Y vos dijiste Múnich en 90. 90. Y en 90, entonces él gana. Porque él acertó la forma en el plazo. Claro. Confirmado Real Madrid, Ahí envió Wilson ya. A ver, confirmado Real Madrid. Pero aclaremos el fondo que va a dar soporte a las botellas. No, primero tenés que acertar. Y eso es lo que estamos hablando, hermano querido. Claro. El ganador, o si son dos ganadores, el resto ponemos, no sé, 10, 15 mil guaraníes hasta completar el lote del monto de las 12 botellas. Bien, ya está. Ahora, aclaremos una cosa. Puede no haber ganador. Y si no hay ganador, el que más o menos le pegó ya eso. Sí o sí va a haber ganador. Sí o sí el mejor posicionado. Bien. El que por lo menos le pegó en alargue, que los dos hayan ido, o uno que fue en alargue, otro en penales. Yo por favor, hoy cuando culmine todo, pido que el señor Fabio, a través del grupo, anuncie y comunique, por favor. Confirmado Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Toni Kroos, Rodrigo, Bellingham, Vini Jr. Grande Vini. Ahí está. Es el equipo confirmado del Real Madrid. Bueno, vamos con la información del Cerro Porteño.
Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri, llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Pero vamos a aclarar algo. Acá puede haber un quilombo. Que el famoso yaguaño naino. El yaguaño naino. Y más si es por cerveza, es motivo de guerra mundial, hermano. Huiroreí, esos temas de los misiles de iraní contra Israel. ¿Qué pasa si son dos los ganadores? Ahí cómo se dividen 6 y 6. Y de salida acá vamos a liquidar. Puede haber 3 ganadores. Si yo gano con Chuna acá a la vuelta. Bueno, pero sí, porque no podemos pues estar comprando, o sea, si hay 3 ganadores, tiene que comprar ¿cuántas? No, nunca se hace eso. Se divide entre los ganadores el premio mayor. ¿Cómo terminar mal? No, es que la empresa que tiene un pozo. La empresa tiene la empresa tiene un pozo de la época de la polla y todo eso. O sea, 4 ganadores se dividen entre los 4. Claro. Así yo soy consciente, nosotros ganamos con Ariel y con Johnny. ¿Vos sabés que vos debes tener metido en tu mente que vas a ganar con Ariel y que con Johnny también. Lo que pasa, a ver, Fabio, corregime porque vos tenés ya anotado, ¿verdad? Lo mío fue solamente escuchándoles. Hay una posibilidad de 3 ganadores, Ariel, Fabio y Johnny. Hay una de 2 ganadores, Juanma y Edgar. Después cada uno fue por su lado. Vos, él y yo fuimos cada uno. Entonces, ante tu preocupación, llamar a Gerardo. No hay que quedar fuera Gerardo. Claro, por favor. no hay que quedar fuera Gerardo. Y respecto a que Ariel le dijo a Dani, vamos acá a la esquina, no, en el 26. Ah, 26. Claro. Listo. 2026, Entonces claro. no hay problema, listo, y distribuimos y punto. pero es un par de 12 nomás. Si yo gano, ya claro. Ganadores tenés que comprar 24 botellas si yo gano, aclaro, es como esos partidos de fútbol en el barrio, que igual se comparte con el perdedor. Yo con todos voy a compartir. Está bien, buen gesto humanitario. Muy bien. Vos, Fabio, yo no voy a ni una gota le doy a nadie. Le aviso bien ya. Yo voy a enfriar y voy a tomar frente a todito ahí, me voy a cagar de la risa. No, ya está con Johnny y con Ariel. Voy a burlarlo, si voy a pedir una cerveza carísima, le aviso luego. No, hay que pedir, acá yo sé, cada uno con su sé lo que cada uno toma, que no me vengan a hacer los chetos después me pillan una francesa. Yo la holandesa. No. Yo ya te aviso, verde o holandesa. No, eso alcanzamos. Sí. Yo creo que si los perros son vivos y iría por 12 ñoños, o sea, lo que es 12 ñoños. Bruno. Sí, Johnny. A Juanma, sí. Una aclaración, porque si bien coincidimos con Edgar en los clasificados, en la forma lo diferenciamos. Edgar le dio al Arsenal en los 90. Exacto. Yo le di en prórroga. Bueno. Se está demarcando Juanma bien, justo. Entonces se llevaría Juanma. Claro. Juanma, ¿y vos con partido te sentás a tomar frente a todo tranquilo? Voy a pensar. A pensar, bueno. Está bien. Gerardo. Señor. Dale, vamos con tu polla, papá. Yo voy por el City en los 90 y Bayern Múnich también, muy a pesar mío. Clasifican los 2 a los 90. Los 2 a los 90. Los 2 a los 90. City y Bayern. Una hoy, tipo Edgar también. 4 son. No. Sí, Fabio, Edgar. Ariel, Johnny y ahora se suma Gerardo. O sea, el cuarteto de oro, Fabio, Ariel, Johnny, Gerardo. Bueno, vamos a estar atentos a vos, Fabio. No me haga que me acanaza, porque vos sos el escribano. Mira que si gana ese grupo, yo creo que puede haber disputa entre cómo se van a dividir el premio ya, ¿verdad? Claro, Ariel dijo, yo adelante que voy a dividir. Claro, sí, le toca 3 a cada uno, hermano. Sí, no, yo le doy, a ver, 12. Bueno, igual, muchos sí que somos será. No, pero no casi tenés, uno nomás. Pero no tenés mucho que compartir porque son es una boleta casi social. Pero bueno, por una botellita. Pero pedí de 3 cuartos, porque te va a rendir más. Pues. Sí. No, en serio te digo. Yo voy a pedir de 3 cuartos.
Y está bien, yo también ya voy a pedir la holandesa. Y mi otra condición también es... Todos 3, sabemos que 4, la tuya es la color negra. ¿Eh? No, la negra, esta es amarilla, no. No sé ahora, tipo cuando iban los muchachos al almuerzo que era acuarela y pedían vino fino, no. Vino que en su vida tomaba. Bueno, gracias, Gerard. Chao, hasta luego. Adiós, Gracias. adiós. Todos estamos completos. ¿Tenés todo anotado? Todo. Perfecto. No falta nadie. Y Wilson, eso y Ángel Elian. Hasta ahora somos 9. Habilitar el micrófono a los chicos. Producción tiene que entrar también. Vení, Vamos a Wilson. completar un equipo, 11. Dale, Wilson y Ángel. Wilson y Ángel, habilitar el micrófono. Yo creo ahí entonces con que hay Ovi. que agrandar la cantidad de producto. Y yo creo que ya hay que ir a 24. Y sí, porque somos muchos, pues. Muchos somos. Entonces ¿qué se lleva? O si hay un grupo, son 24 botellas. Exactamente. Vamos por 2 pagas entonces, muchachos. Sí, señor. Porque somos muchos, pues. 2 pagas de 12. ¿Está bien? Está bien. Bueno, perfecto. Dale, Wilson. Bruno. Señor, mira, vos de ultratumba, vos le llamás para la producción de algo. Ni a vea lo que es el agua sucia. Allá con Wilson. Dale, dale, Ángel. Ángel es mayor de edad ya, ¿verdad? Sí, es mayor de edad. No, ya... de gran chupete. Y mi coordinador, hermano. ¿Quién? Habitual de Quincho Rojo, muchas veces, que el Nico de la gente. Ah, Nico. Uno participa en Nico. Llamar a Nico, por favor. Sí que es. Y ahí completamos 12. Sí. Ahí completamos 12. Sí, bueno, llamar al querido Nico. Querido Nico. Ese gran kilometraje que tiene. No es en tranquilo. poco tiempo. No, vamos a mantener el vestuario a puerta cerrada. Wilson. Sí. Anotamos acá, hermano, dale. Pasa el equipo grande. Real Madrid se queda con la clasificación en penales. Penal. Contigo está. Sí. Y el Bayern en tiempo normal clasifica. Preparanos ya tu platita, dice acá. En prorrateo. Bueno, anotado. Gracias, Wilson. Ok. Ángel Elian. Vamos con Ángel Elian. Ángel, Sí. ¿cuántos años vos tenés? A ver. 22. 22. 22. No, ya está. No, estuvo en la despedida del año y... Vos sabés que hay algo que la gente no sabe. La mayoría. Y me extraña mucho. Bueno, no debería extrañar, ¿verdad? La ignorancia sobre la ley. La ignorancia no te exime de culpabilidad. Ojo, O sea, vos no podés ir mañana a decir, yo no sabía que esta ley existe, porque sos condenado. Y la ignorancia de la ley no te exime de culpabilidad. ¿Se entiende, verdad? Vos sabés que la mayoría de la gente cree que a los 18 años le puede vender cerveza a una persona. Porque ser mayor de edad es 18 años. Y no es así. La ley claramente dice 20 años. A partir de los 20 años. ¿Vos sabías eso, Fabio? ¿Sabía? Sí. Federico, ¿sabían ustedes? Tanto los servicentros... Pero la gente no te dice mayor de edad 18 ya le vende. Y no está, ahí se está irrespetando la ley. ¿Vos sabías, Ariel? Sí, pero es discutible. La pucha mayor de edad ya... No, pero la ley, ¿cómo va a discutir? No, ya la sé. ley? 20 años dice. Pero ya son mayor de edad. O sea, No, pero no la ley no podés. se discute, Si vos ¿verdad? Para tenés la 18 aplicación. o 19 pero años, vos no si le yo fuera podés- congresista debatiría sobre esa ley. Yo también, porque vos podés manejar, Sí. podés salir del país Todo ya podés a hacer. los 18 y no podés comprar una cerveza a los 18. Bueno, es más, yo si te- teníamos yo lo que servicio dice la militar, ley- también a los 18 te vas. pero Y yo te podría digo la lo que guerra a los dice la ley, 18, en pero... 20 años. No, es cierto lo que No, está decís, bien. claro. 20 Pero yo estoy de acuerdo con Ariel Sí. que debatiría si fuera una ley que se cumpla mucho, pero no se cumple en ningún lado. No se cumple. Nadie. No. Ángel. Lamentablemente. Y en la Ángel. discoteca entiendo, hablando Bruno, también que no permiten a menores de 20 el ingreso. ¿A dónde? Creo en las discotecas. ¿O ya permiten? Yo no sé cómo está ahora, pero antes... Porque en mi época no. Antes cuando íbamos a alguna discoteca más o menos exacto. buena, te pedían la cédula lo más... Exactamente. Sí, me acuerdo. Sí.
Pero también los muchachos. Sí, ¿qué tal si ese viernes 17 terminamos en discoteca? Y puede ser, Hace sí, ¿no? mucho que no nos vamos... Hace mucho. Bueno, Si dale. si podemos llevarle al dueño de casa. Tranquilo. No, hay que no, quitar el ambiente de Marlín, no cancela el... Dale. Ángel Elian, vamos con tu... Tenemos un 10º jugador, ¿verdad? Sí. Dale. Para mí, victoria y clasificación categórica del equipo de Guardiola por 2 goles de diferencia y en tiempo normal. No voy a jugar acá de canchero. No, para mí sí. No, ya, espera. City gana en qué? ¿En tiempo normal? En tiempo penal? normal y por 2 goles de diferencia. Ah, bueno, atrevido juega luego con todo, está bien. Y vamos a ponerlo City más en 2. tiempo normal. Vos tenés todo anotado, ¿verdad, Fabio? Sí. Pero yo después voy a controlar si está bien anotado, ¿no? Sí. Vamos a controlarnos bien todo. Mira, pues Federico parece que está debatiendo un tema. No, claro, el Senado ya, lo de desafuero. No, temas, en serio, qué pucha sea. Dale. ¿Y Bayern Arsenal? Arsenal, en el alargue. Se debate más que el... Arsenal alargue, hermano. Sí, Arsenal en alargue. en Múnich. O sea, vos tuviste con diferente Juanma. a todo. No, con Juanma. Ah. Con Juanma Ángel Elian, entonces, bien. Bueno, Dani, hubo un cambio. Son 24 botellas. Al llegar a 12 componentes, entonces se amplía el... claro, no, pero... Son 24 botellas. Pero y no- es una buena señal, o sea, al haber éxito en la participación, se agranda el premio. Claro. Sí, señor. O sea, ya, y el que llega a la 24. Acá Wilson te apareció una marca que tampoco le vi la vez de fue al quinto llega con esa marca. Pero vos te ¿eh? mantienes No. Che, están queriendo Sí, yo aprovechar comparto. algo. Yo mantengo el precio base de cada una de las marcas de los muchachos. ¿no? Ya diga, no. Che, suele tomar, ¿cómo se llama? Esta, ¿cómo se llama esta que ahora está de moda? Del grupo de Pilsen, ¿cómo se llama el amarillito ese? ¿Cuál la Skol? Skol. Sí. Y de repente, no, Peroni quiero tomar. No, Corona con limoncito, sí. No, yo estoy con el azul, pero puede ser latito, puede ser en botella igual, sin problema. Bien, este auténtico, auténtico. Bueno, atención, gracias Ángel. Vamos con Nico, El tu Nico de la 10º gente, ahí está. participante, ¿verdad? Sí. A ver, El jugador 12. el jugador 12 ahí. El querido Nico. Querido Nico Sosa, ¿cómo te va? Bien, Bruno, buenas tardes, saludos para Sí, todos no, los perdón que te muchachos. estemos molestando por estas cosas. Sé que estás en tiempo No, por favor. cosas más importantes en tu vida, pero bueno. Nico, Escucho. jugar, mano. Para mí, gana el City en tiempo normal y el Bayern Múnich en tiempo alargue. A ver, esta combinada, igual a quién es. Esta no hay. Estuvo pensando el día, bien. Es distinto. Para llevarse el premio mayor. 24, ¿cómo va a chupar? Sí. Bueno, vos tenés también su marca, Federico, de este niño. Él es multifacético. Pero sí, tenemos por dónde empezar, sí. Multimarca. Sí. Multimarca, sí. Bueno, gracias, Nico. Ya, muchachos, saludos. Adiós. Paga a través del POS Dinelco y gana premios increíbles por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pagues con POS Dinelco. Te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR doble cupón, hacelo diferente con Dinelco. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, tenés Flow. Duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Información de último momento. Ahora, información de último momento. Vélez Sarsfield informa desvinculación de Sebastián Sosa. La rescisión del contrato es con efecto inmediato y sin más obligaciones para ninguna de las dos partes. Sport Center, La Fuente. Gracias, mi querido Tomás. Después, Bruno, en el bloque internacional... Dice, Vélez, en su cuenta oficial, a las 13:11, hace 5 minutos. El día de hoy, el día de la fecha, se firmó la desvinculación del jugador Sebastián Sosa, del Club Atlético Vélez Sarsfield.
La rescisión del contrato es con efecto inmediato y sin más obligaciones para ninguna de las dos partes. Cuenta oficial de Vélez. O sea que sin obligación de ninguna de las dos partes le cortó el contrato. Sí. El otro pues ya no va a atajar, ¿verdad? Que es su obligación prestar servicio al club. El club no responde Y mira que más es el por, menos comprometido procesalmente hablando. Sí, exactamente. Imagínate lo que le espera al resto. Hablando de eso, porque hay varios medios en Argentina, principalmente Clarín, que tuvo acceso a los análisis que se hicieron de la habitación. En el bloque internacional vamos a dar detalles de lo que pasó. Bueno, vamos con Edgar, y estamos con Cerro Porteño, y después estamos con Olimpia. Vamos. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Consultas, emergencias, análisis y más. Tu salud es nuestra prioridad. Contáctanos hoy al 021-237-1300 o al 0992-809-000. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Experimenta la innovación con la Fuerte Ritory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Forzo, Avenida España y Casianov. Bueno, Juanma, con las entradas agotadas, sector preferencial, central, ¿y cuál otra era? La de preferencia... Preferencia norte. Norte. Preferencia norte. Viernes, 20-30, partidazo 2 de mayo, Cerro Porteño. ¿Cómo está lo de Cerro, Juanma? Cerro que se va a trasladar el jueves vía aérea hasta Pedro Juan Caballero, un vuelo privado, contrata el club para el traslado del plantel de jugadores que se va a hospedar allí en Pedro Juan un día antes del juego, entonces va a ir vía aérea. Me parece hasta aquí la novedad en lo que va de esta corta semana. Cerro tuvo descanso después de lo que fue la victoria contra Meliano, el día lunes tuvo descanso. El planteo volvió ayer a los entrenamientos y lo dijo el propio Manolo Jiménez en conferencia de prensa cuando le consultábamos sobre la cuestión física justamente, y esta semana que no tiene competencia intersemanal como el propio Español lo dijo, pero si uno se pone a analizar tiene prácticamente 2 días de trabajo, porque el partido de Cerro contra Meliano fue el domingo, descanso el lunes, perdés un día de trabajo, descanso que el plantel no tenía hace varias semanas. Entrenó ayer prácticamente en recuperación, va a entrenar de vuelta hoy y mañana ya es el viaje. Generalmente un día antes de los partidos hay movilización, pero se da de manera liviana, o sea que en esta semana sin competencia internacional, Cerro prácticamente se va a abocar a la recuperación física de los que vienen sumando mayor cantidad de minutos, entiéndase entre torneo local y Copa Libertadores, y lo dijo el propio Manolo,
aquellos que no han tenido muchos minutos una especie de reacondicionamiento físico, tratar de recuperar energía principalmente y poder también en otro aspecto, como uno imagina, por ejemplo, el caso de Edu, que insiste el técnico español que aún no está en su plenitud física, el reacondicionamiento correspondiente. Hoy entrena de vuelta el plantel a las 18 en Barrio Obrero. Nos acaba de llegar la información del departamento de prensa del Club Cerro Porteño que por espacio de 20 minutos el entrenamiento será abierto a la prensa el día de hoy, algo que viene también desarrollándose cada vez que no hay competencia entre semanas, algo para valorar, porque en estos tiempos es cada vez más difícil acceder a los entrenamientos, pero Cerro cada vez que tiene una semana completa, entre comillas, siempre nos da la posibilidad de estar por lo menos 20 minutos allí en la sede del entrenamiento. Y antes de la práctica de hoy, a las 16:30, en la sala de prensa de la Nueva Olla, Javier Báez va a hablar en conferencia de prensa. Bueno, Juanma, entonces ya tenemos más o menos el panorama, lo que va a elegir Manolo para el partido, para que el equipo llegue con frescura, después de lo que se habló tanto de la fatiga muscular, para el partido contra Fluminense, donde sin dudas es una de las grandes batallas internacionales que va a tener Cerro para buscar la clasificación, poder darle un golpe al actual campeón de la Libertadores. Después de lo que fue, Fabio, la publicación de Cerro, la previa al partido contra Alianza Lima, donde en un primer momento, o en primer término mejor dicho, Cerro vendió en combo de 3 partidos de local en Copa Libertadores de América, ofrecía esa posibilidad a sus aficionados. Ahora también pone a disposición de los aficionados de Cerro la posibilidad de comprar en combo para los 2 partidos que restan, entiéndase, para Fluminense y la última fecha de la fase de grupos contra Colo-Colo. Los socios tienen un beneficio bastante importante en este combo de entradas, recordando que en Copa Internacional todos abonan las entradas. Para los socios, por ejemplo, para estos partidos restantes, la gradería norte está 35.000 guaraníes para los 2 partidos. La novena, 30.000, plateas, 60.000 y preferencias laterales, 90.000 guaraníes. Para el no socio, para el aficionado de Cerro que no está asociado al club, la gradería norte cuesta 70.000, la novena 55.000, la platea 110.000 plateas, preferencias laterales 170.000. Esto ya, reitero, para los 2 partidos de local que le queda a Cerro Porteño en Copa Libertadores. Bueno, Juanma, mantenemos entonces como deducción que depende mucho del resultado de hoy de Libertad. Va a ser la base del equipo que va a poner Manolo, Pedro Juan Caballero. Y otra cosa con respecto a lo que dijiste, que antes pasaba, me acuerdo en la época de Fossati, está metido de vuelta Juan José Zapague, porque este tema del avión a Pedro Juan Caballero no es menor, es una erogación importante. Vos sabés que ayer el presidente de Cerro habló con nosotros el lunes. Sí. Ayer atendió a uno de los medios partidarios, sí, el de Radio Nacional, y habló con relación a esa, ¿cómo decirlo? En un término coloquial, porque no uso otros términos, de la cuestión de la división en cuanto al pago, en cuanto a la inversión financiera, y él admitió, y un detalle ahí de interno de Cerro, que él, cuando contrataron a Manolo, les dijo a todos los del departamento de fútbol y también al gerente deportivo que Cerro tiene cubierto la cuestión del técnico. Él se hace cargo de Manolo, y si hay una decisión de por ahí en algún momento de la temporada del departamento de fútbol de sacarlo a Manolo, también él se haría cargo. El resto un poco también empezó a delegar las cuestiones financieras, en ese caso es lo que contó ayer Juan José Zapaga, uno de los programas partidarios. Claro, no, por eso cuando dijiste lo de Pedro Juan Caballero me acordé en aquella época del centenario, cuando Fossati era el técnico. Cerro tenía un viaje a Buenos Aires, creo que fue cuando quedó eliminado con Tigre, y el viaje era muy temprano, a las 6 de la mañana. ¿Y qué hace Zapaga? Hospeda al plantel en el Hotel Borbón, para que duerman bien, para que no tengan interrumpido el sueño y pasen de ahí al aeropuerto. Me acuerdo bien que fue un dinero bastante importante, y esto también debe ser
bastante para el viaje que sea más lejano que tengamos al interior aquí, ¿verdad? Comparando con Ciudad del Este, lo que fue Guaireña en su momento también. Entonces, bien, para el hincha de Cerro, buena noticia que esté metido de vuelta allí el presidente. Ya hablamos que Fluminense no está en su mejor momento y es el partido para el próximo jueves a las 18 horas. Vos decía que con combo, se habrá vendido mal el combo ahora, ¿no? Después de lo que fue el partido con Alianza. Sí, evidentemente la victoria siempre entusiasma al público, pero igual todavía se espera evidentemente que sea mayor la respuesta del aficionado de Cerro, que fíjate Fede, que fuimos muy generosos con el tema de las 20.000 entradas contra Alianza Lima, porque tuvimos 17.000 y piquito, pero sí, evidentemente todavía se espera, si bien ha mejorado un poquito, pero todavía no en el número que la dirigencia de Cerro espera, por eso que sigue lanzando los combos también para los 2 partidos restantes, de manera que el público también pueda entusiasmarse y tenga la facilidad de adquirir las entradas para los 2 partidos restantes. Y sí, evidentemente es un detalle importante también, hay que marcar la presencia de Juan José Zapat, que se lo nota, está entusiasmado. Es consciente que el torneo de apertura está complicado y entonces Cerro va por el tema de la clasificación a octavos de final. Gracias, muy amable Juanma. Dale Bruno, saludos. Adiós. Ahora gol de Cacu Romero en la Champions League asiática. De Al Hilal, él juega Al Hilal. No, Al Ain. Al Ain. Ain. De Emiratos, en este caso. De Emiratos, bueno, está muy bien. De hecho, marcó el cuarto de penal. 4-1 está ganando ese equipo. ¿No está confirmado todavía el City? No. Pero igual no creo que haya muchas sorpresas en City, ¿eh? Ederson, Walker, Rubén Díaz, Akanji, Bardiol, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Phil Foden, Grealish y Haaland. Sería el equipo de Manchester City. Base, cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Llegó Vale Otra de Pilsen. Lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.pe. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, murcuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, dice el diario Clarín de Argentina, ¿qué dicen las pericias y las fotos en la causa contra los jugadores de Vélez por abuso sexual? Clarín accedió a los resultados de los estudios en la habitación número 407 del Hotel Hilton Garden Inn de Tucumán.
Y dice, según el informe, en los próximos días se realizará un cotejo de ADN con el material genético encontrado y el de los jugadores involucrados, lo que podría esclarecer aún más el caso. Y tenemos el informe pericial que detalla que las pruebas recolectadas incluyen un cubre colchón con manchas pardo rojizas, consistentes, con sangre, no menstrual, lo que coincide con el relato de la víctima sobre la agresión física sufrida. Además, se encontraron fluidos biológicos en una frazada de microfibra, así como rastros de sangre y saliva en diversos puntos de la habitación, incluyendo la alfombra cerca del frigobar y el lateral izquierdo de la mesa de luz. El peritaje del cuarto número 407 del Hotel Hilton de Tucumán se realizó el 7 de marzo a las 21:40, 4 días y medio después de los hechos ocurridos en la noche del 3 de marzo pasado. Actualmente todos los jugadores imputados, excepto Sebastián Sosa, se encuentran bajo arresto domiciliario y han apelado esta medida. La Corte Suprema Provincial será la encargada de definir si avanza la acusación en su contra, lo que podría llevar el caso a un juicio oral y público donde se dilucidarán los distintos delitos por los que están imputados. Perdón, esa parte es clave, Fabio. Esto los deja muy comprometidos a los jugadores de Vélez, porque el rastro de sangre, que no es de la mujer, o sea, no es menstrual, decía. Sí, claro. Dice, incluyen, dentro de las pruebas recolectadas, incluyen cubre colchón con manchas pardo rojizas, consistentes, con sangre no menstrual, lo que coincide con el relato de la víctima sobre la agresión física sufrida. Claro, porque la sangre es producto de una agresión física. Exacto. Eso es lo que se aclara ahí. Que cada vez compromete más justamente a los que están implicados más directamente, en el caso de nuestro compatriota José Florentín. Perdón que hagamos así muy crudamente, pero estamos leyendo el informe pericial del diario Clarín que publica. Brian Cufré y José Florentín acusados de abuso sexual con acceso carnal. Abiel Osorio es el que enfrenta cargos por abuso simple y Sebastián Sosa es considerado partícipe necesario. Es lo que consideró entonces, en este caso, la primera acusación que tienen los jugadores con arresto domiciliario por ahora, y están las pericias. Y después se va a cotejar el ADN también, que se va a dar en los próximos días también, producto de esta serie de pruebas que se realizaron. Claro, y repetimos que ya Vélez oficialmente desvinculó a Sebastián Sosa, rescisión de contrato con efecto inmediato y sin obligaciones para ninguna de las dos partes. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugónpy y @recetasnestlépy. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo llave A. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Libertad juega hoy el partido de regularización ante Nacional en el Arsenio Erico. Se presenta el equipo gumarelo, líder del torneo de apertura. El probable equipo que nos decía Gerardo Figueredo, con Rodrigo Morínigo, Iván Piris, Luis Cardoso, Diego Viera, Néstor Jiménez, Hugo Martínez, Álvaro Campuzano, Ángel Cardoso Lucena, Antonio Vareiro, Roque Santa Cruz, y vuelve a jugar Pedro Villalba, así como están las cosas, el chico de 16 años como sub-19. Nacional, por su parte, con Anthony Silva, Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Brian Blasi, Daniel Rivas, Orlando Gaona Lugo, Edgardo Orsuza, Juan Fernando Alfaro, Blas Cáceres, Gustavo Caballero y Tiago Caballero. Arbitraje de Blas Romero. En el bar estará Ulises Mereles. Partido que va a arrancar a las 19 horas hoy en el Arsenio Erico. Y atención que el viernes se presenta Cerro Porteño en Pedro Juan Caballero. Hablamos con el presidente del 2 de mayo, Hugo Romero, y esperan poder vender todas las localidades, 20.000 entradas disponibles para los hinchas que quieran ir a ver el partido el viernes 20-30 horas. La expectativa es grande, vamos a recibirle al club más popular de nuestro país y en ese sentido nosotros habilitamos 20.000 localidades y creemos que vamos a jugar a estadio lleno, Bruno. Gradería Sur, que nosotros destinamos la totalidad para el hincha de Cerro Porteño, son 5.000 localidades, ¿verdad? 15.000 queda para el público local, entonces vamos a llenar. También el público de cerveza puede ingresar en otras localidades, pero sin la camiseta azulgrana. El precio de la entrada, gradería norte y gradería sur, 30.000 guaraníes, platea 50.000 guaraníes, herencia lateral norte y lateral sur, 30.000 guaraníes, y precentral 100.000 guaraníes. Las precentral y las laterales están cubiertas actualmente. Y en este momento tenemos que hablar de Olimpia y qué prepara a Martín Palermo para lo que se viene el domingo. Olimpia se presenta también en el Arsenio Erico, así como Libertad hoy. El partido va a ser a las 20 horas. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Fabio, buen día. Saludo para todos. Bueno, ¿cómo está Olimpia? Trabajó esta mañana, 7:30 el entrenamiento del equipo de Martín Palermo. El plantel que se moviliza, me parece que Martín Palermo piensa en lo que será el partido contra Nacional, en no poner muchos cambios. Veremos si realiza alguna variante, porque a esta altura hay que decir que Hugo Benítez se había retirado con una molestia el partido anterior, pero él ya trabaja normal. Derlis también con una molestia el partido contra Tacuarí, termina el encuentro tocado, también ya está recuperado y veremos si continúa Hugo Benítez en el equipo titular o retorna Capazo para acompañar a Saúl Salcedo. Sería una sola variante, en ese caso el ingreso de Capazo por Hugo Benítez para lo que será el partido contra Nacional el próximo domingo 20 horas en el Arsenio Erico. Hoy miércoles, mañana jueves, me parece que va a ser crucial el entrenamiento para ir definiendo si realiza variantes o mantiene el mismo equipo el técnico Martín Palermo. Todo indica entonces que Aarón Páez va a continuar junto a Prato y Derlis arriba, Arrúa de prácticamente enganche, Fernando Cardoso y Gómez en esa zona media, Johnny. Sí, así es, Fabio Martín. El caso de Aarón Páez, que está jugando por el reglamento, Olimpia necesita minutos, 385 minutos, lleva por ahora acumulado Olimpia en ese reglamento, entonces no extrañaría que vuelva a ser titular Aarón Páez y en algún momento o en otros partidos no ser utilizado, que por lo menos vaya a la banca explicativa y en caso de necesidad o en caso de una victoria tranquila, sí puede ingresar. Hablamos del clásico, hablamos del partido contra Libertad, otro encuentro contra Guaraní, por ejemplo, veremos si hasta qué partido lo utiliza Aarón Páez. El sub-19, Alan Cano, si al margen, Kevin Parsajuk probablemente arrancaría ya en los últimos días de esta semana también en campo de juego, y Facundo Pruera, que sigue al margen. Veremos en qué momento realiza práctica normal el delantero argentino. Se ve muy bien el césped de para uno, Johnny, para lo que va a ser la vuelta de Olimpia a ese escenario el domingo 28 de abril, 17:30 horas, cuando reciba a Meliano. Y el presidente que publicaba en sus redes sociales el estado del campo de juego, sí, está en muy buenas condiciones, mesa de billar. Seguramente la Asociación Paraguaya de Fútbol va a habilitar ese campo de juego para que Olimpia pueda jugar ese partido contra el conjunto del Sportivo Meliano. Retornar a para uno en este 2024. Olimpia no pudo utilizar su campo de juego ya en el campeonato apertura, así que
a Mediano. El próximo 28 rival el partido para el retorno del conjunto franjeado. Veremos cómo está Olimpia en ese momento, Fabio Martín. ¿Está luchando por el campeonato o sigue deambulando con estos rendimientos flacos que ha tenido el equipo de Martín Palermo? Pero todo va a depender también de lo que haga hoy Nacional en su partido ante Libertad y Olimpia. ¿Sigue luchando por el campeonato o se baja definitivamente? Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Hablamos con Norman Rieder, el presidente triniense, y este momento difícil que está atravesando el equipo en Sudamericana, la posibilidad de jugar a nivel internacional con partidos aceptables, pero igual no puede ganar y en el campeonato le va muy mal. Está en estos momentos en el último lugar con 7 unidades el equipo de triniense. El fútbol tiene eso, ¿verdad? Tiene lo que tiene la vida, pero en cortísimo plazo y a la vista del público. Para nosotros uno de los motivos principales, porque eso lo vivo yo como presidente, así que te digo esto con conocimiento de causa, de que ser triniense y competir a nivel internacional contra los rivales y los lugares donde nos estamos yendo y ya hace 2 meses, y al mismo tiempo competir a nivel nacional, no fue fácil hace 2 meses y sigue siendo no fácil, ¿verdad? Y la realidad es que eso, si uno se pone a evaluar, de jugar una vez por semana, estamos jugando 2 veces por semana y cada 15 días con un viaje de 4 o 5 días. Quizás no sea el único y tampoco lo tome como una excusa, pero es una realidad y de buena a primera es dos partidos a la semana versus uno y contra grandes rivales. Y al Triniense le tocaban rivales durísimos, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Antes de ir al servicio, adelantamos esto. Clásico fútbol paraguayo, domingo 12 de mayo en la Olla Azulgrana a las 4:30 de la tarde. Domingo 12 a las 4:30. Oficial, señores, el superclásico con esta programación. Repito, domingo 12 de mayo en la Olla a las 4:30 de la tarde. Olla. Hay gente que habla así, Con esto lo que se confirma también que no hay adelanto y el campeonato Apertura va a terminar mucho más tarde de lo previsto. Va a irse mucho más porque se estaba viendo la posibilidad de tener justamente adelanto en esa fecha del 1-2 de mayo, pero no se va a poder realizar, no se pusieron de acuerdo los clubes y vamos a ir cada fin de semana, por eso es que se proyecta para el clásico entonces en esa fecha que ya daba Bruno, 16:30 horas en la Nueva Olla. Y con respecto al tráfico, atención con esto que estamos viviendo un momento de mucha lentitud en la zona de Avenida Sacramento, con salida a Mariscal López. A las personas que quieran ir por esa zona de la Recoleta, hay bastante movimiento de vehículos, el semáforo cuesta pasar en esa zona, repito, Sacramento en la esquina del semáforo con Mariscal López. Y no te olvides, recargar tu energía con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Con cubiertas como Tyran manejas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Cubre malas condiciones, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Avanza siempre con cubiertas Cumo. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es batería
Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Bueno, lo de Copa Libertadores volvemos la próxima semana, ¿verdad? Con la Sudamericana incluida. Sí, tenemos una cantidad de partidos importantes. Con respecto a la Sudamericana, esto ya va a arrancar inclusive martes. Otra vez coinciden varios partidos de los... De hecho, Rieder dijo que juegan el martes ellos. Exactamente. Porque tenemos el martes 23 de abril, por ejemplo, a las 20 horas estará jugando Trinidense su partido ante Nacional Potosí. Esto va a ser el martes en el Defensores del Chaco. Martes, repito, 23 de abril. Perdón, de la programación, viernes 3 de mayo, Libertad Cerro en la Huerta a las 20 horas. Claro, que es la fecha anterior a la que vos dabas el clásico. Por eso marcábamos en el tema de Libertad que después de su viaje al 2 de mayo tiene el partido contra Cerro y Cerro tiene visita a la Huerta y luego recibe a Olimpia, y con lo del 12 de mayo hay un espacio importante entre el concierto y el partido, que también era uno 10 días. Puntos. Sí. Porque no hubo adelanto, pues. Si había adelanto, se iba a jugar el 5. Era 2 o 3 días después. Sí. Sí, miércoles 24 de abril juega Sudamericana también el Luqueño a las 20 horas, enfrentando al Bragantino de visitante. Ameliano ese mismo miércoles va a enfrentar al Rayo Zuliano en Venezuela. Partido que va a arrancar a las 22 horas, también el miércoles 24 de abril. Y el otro equipo paraguayo es Nacional, en este caso también, que va a estar jugando contra Racing de Uruguay. Nacional juega en el Defensores del Chaco también, en este caso jueves 24 de abril. El mismo día que Cerro está jugando con Fluminense, Nacional recibe en el Defensores a las 18 horas. O sea, tenemos no, porque el partido Fluminense-Cerro es la misma hora. En el mismo horario van a estar jugando entonces Nacional y Racing de Uruguay, pero en el Defensores del Chaco el día que está jugando Cerro con Fluminense. Confirmado también el Manchester City. Ederson, Walker, capitán de equipo, Akanji, Díaz, Bardiol, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish y Haaland. Y con anterioridad ya habíamos mencionado que el Real Madrid también está confirmado. Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, capitán de equipo, Mendy, Valverde, Camavinga, Toni Kroos, que va por Tchouaméni en este caso, ¿verdad? Rodrigo, Bellingham y Vini Jr. ¿Está bien? Bien. Y Bayern no tenemos todavía. Bayern, Arsenal no estamos dando mucho, se centra todo en City y Real Madrid, ¿verdad? Qué partidas. Y lamentablemente así, ¿verdad? Salvo que es la final. Se defina tempraneramente el partido City Real, creo que todos vamos a estar enchufados en ese partido. Igual si se define rápidamente, porque igual vas a querer ver a uno de los dos como reacciona goleado, ¿verdad? Así también así vas a querer ver el morbo así, a ver. Sí, pues ahí no se da una épica. Claro. O sí, una goleada histórica, como se da, pero está así, hay mucha diferencia. De hecho, para toda la final anticipada, ¿verdad? El partido
O sea, ni en Barcelona, París Saint-Germain había tanto, porque Barcelona no es el de antes y París tampoco. Es el partido que es capaz de eclipsar a cualquiera. En Europa es para todo el partido. Ángel Elías nos envía Neuer, Delay, Kimmich, Goretzka, Kane, Sané, Dier, Guerreiro, Laimer, Mazraoui y Musiala. Sí. ¿Y el Arsenal? Que jugadorazo Kimmich. El tema es que el Bayern, si bien en la liga no tuvo un rendimiento como en otras temporadas, en este tipo de partidos. No, habla copero, si hay un equipo que es copero, es copero. Claro, se transforma y es copero. Es copero. Pero pone un equipo mucho más conservador, justamente para que no le sorprenda. Claro, Sabiendo futbolísticamente le puede invitar a la cara, ¿verdad? Pero sí, es más combativo, ¿no? Ahí veo a Guerreiro y a Mazraoui, tranquilamente son dos laterales. Le hacen ahí el doble lateral para que no le sorprenda por derecha. Y Laimer también ahí entonces en el medio campo. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Mucha expectativa ahí con relación a nuestra pollita. Hoy los muchachos están atentos. Tenemos que irnos, muchachos. Para completar el cuarteto. Sí. Veo que ya está Arsenal A también. ver. Raya, White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu, Odegaard, Jorginho, Rice, Saka, Martinelli y Havertz. Entonces el 11 que elige Arteta. Kai Havertz y Havertz de 9, Saka. Saka y Martinelli por banda. Martinelli, un equipazo. Odegaard también, que juega muy bien. Veo que El ex Real Madrid, danés. sí. Había llegado a Real Madrid muy noruego. joven. Noruego, pero Sí, noruego. compañero de muy Haaland. joven, muy joven. Con se Sergio fue, Díaz pero tuvo, no. ¿no? Él estuvo en el Real Madrid, sí. Con Sergio Díaz llegó... Sí, pero no. Y con el pajarito.
Sí, Creo no, que- llegó a sentarse. ¿Dónde están ellos, verdad? Sí. 2016-17. ¿Y dónde está? Pregunto bien. Ahora está Díaz. En Grecia, Ajá. en el Panetólicos. Nos vamos. Chao, Ariel. Chau, chau. ¿Qué partido vas a ver, Ariel? No, sí, tiene ningún tipo de duda. Sí, con Madrid. Estaba viendo las marcas, parece, ¿verdad? Sí. Ayer, Era lo único que las sé. marcas de bueno, ya está. Estaba- Nos vamos. estaba muy Gracias, buenas concentrado. tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Cerca de 3.000 alumnos paralizan actividades educativas en San Pedro. Cerca de 3.000 estudiantes de escuelas y colegios del distrito de Santa Rosa de la Guaraú tomarán varias instituciones desde mañana para exigir rubros y aulas. Desde el inicio del año realizaron gestiones y solo reciben mentiras por parte de las autoridades educativas, según lo afirman padres y docentes. Lo que pasa en el mundo. Parlamento británico aprueba prohibición progresiva de comprar tabaco. La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó en primera lectura la ley que prohibirá que cualquier persona nacida a partir del 2009 pueda comprar en toda su vida tabaco legalmente. El primer ministro británico considera este proyecto